en la marca, en marketing digital, en redes sociales, en su posicionamiento de marca. Entonces ahí está Mentory para todos ustedes, ese servicio para que ustedes lo disfruten, para que ustedes conozcan y obviamente, como les decía, crezcan de la mano de nosotros, del gremio. Entonces, para todos ustedes, esa invitación. Hoy, muy contentos de saludarlos en este primer espacio que tiene el gremio, en esta primera convocatoria, y agradecerles que ustedes se conecten con nosotros a esta hora y le digan sí a este primer momento en que el gremio hace este llamado para la actualización, para la capacitación. Fueron muchos, obviamente, los retos que tuvimos en el 2020 y mucho hay que agradecer por ese también 2020 de aprendizajes, y tenemos ante nosotros un 2021, obviamente con más retos, pero también capitalizando todo eso que aprendimos. Entonces, este año es el año de la confianza, confianza obviamente en lo que somos como personas, como profesionales, en lo que somos como empresa y también en lo que somos como gremio y en lo que podemos lograr juntos. Entonces, a todos ustedes nuevamente bienvenidos y un gusto para nosotros saludarnos desde el gremio y saludarlos en este primer momento, en esta primera jornada académica que hemos creado para todos ustedes. Recuerden que las jornadas académicas son espacios que la Lonja tiene. Son espacios gratuitos en los que ustedes pueden conectar obviamente también a las personas que les colaboran dentro de sus organizaciones. Esos espacios gratuitos son para capacitarlos a ustedes y para actualizarlos en temas jurídicos, en temas administrativos, en temas comerciales, y obviamente traerles siempre, cada que nos conectamos, temas muy, muy actuales que les sirven obviamente a veces a sectores en particular, pero como esta ocasión a todo el sector inmobiliario. Les hablábamos desde la convocatoria, lo importante del tema son las nuevas obligaciones del sector inmobiliario según ese régimen nuevo de lavado de activos y la financiación del terrorismo. Para esto nos acompañan dos personas expertas en el tema de C3 Consultores. Ellos son Alejandro Castaño y Jorge Andrés Amezquita. Entonces, con ellos vamos a tener alrededor de 1 hora y media más o menos de conversación, y cuando ya vamos finalizando la presentación de Alejandro y de Jorge, vamos a retomar las preguntas que ustedes nos dejen. Recuerden, como siempre, lo hemos hecho, entonces ustedes van ahí dejando las preguntas en QIA, el botoncito que tienen ahí abajo, y les decía, retomamos con esas preguntas. Antes de darle paso entonces a Alejandro y a Jorge, tenemos también con nosotros a María Alejandra Pérez, perdón, que es nuestra directora jurídica. María nos va a dar como una introducción a este tema. Ya María nos contaba en el video de por qué este tema, por qué en este momento y por qué para nosotros es importante. Entonces, con esa introducción ya damos paso a nuestros conferencistas diciéndoles muchas, muchas gracias a las más de 120 personas que están conectadas, y también, por supuesto, gracias a Alejandro y Jorge por estar con nosotros en esta mañana. A todos ustedes muy, muy pendientes de las redes sociales y de los medios propios del gremio, porque ahí no solamente ustedes van a enterarse de lo que está pasando, sino de esas invitaciones tan buenas que tenemos para ustedes con temas tan actuales, jornadas académicas, capacitaciones y eventos. Empezamos el año con toda la energía y esperamos que ustedes también inicien un buen año y que alrededor de todas estas charlas que vamos a tener en el 2021, pues sigamos ahí juntos y sigamos haciendo gremio. Entonces, María, estamos contigo. Muchísimas gracias a todos y que tengan un feliz resto de día. Buenos días, muchas gracias, Sandra, y muchas gracias, como les decía Sandra, a las ya casi 130 personas que nos están acompañando. Es un muy buen número pues, para nuestra primera jornada. Y pues, por supuesto, muchas gracias a Alejandro Castaño y Jorge Amezquita que aceptaron esta invitación. Pues ya les contábamos en ese pequeño video que hacíamos la razón por la que es muy importante este tema. Entonces yo más bien lo que voy a hacer es pues contarles un poquito quiénes son las personas que nos acompañan. De pronto algunos ya los conocen. Lo primero es hacer una pequeña corrección, porque les decía en el video que nos acompañaban de C3 Consultoría, es C3 Compliance, para que conozcan pues como la empresa que muy seguramente los va a estar acompañando a todos ustedes en este proceso que debemos iniciar ahora de cumplimiento. Y les cuento entonces un poco quiénes son y cuál es la compañía. C3 Corporate Control of Crime SAS, es realmente pues como el nombre largo, le podemos decir C3 Compliance para resumir. Es una firma consultora que nace con el propósito de convertirse en un aliado estratégico de entidades públicas y organizaciones empresariales, tanto en el control integral del riesgo de delito ligado a su giro habitual de actividades, como en la acreditación legal en la eficacia de su modelo de control. Y pues los abogados que nos acompañan hoy son pues, el doctor
Oscar Alejandro Castaño, que es uno de los socios fundadores, especialista en Derecho Procesal Penal, Responsabilidad Civil Extracontractual, derivada de delito y vinculada a seguros, consultor y abogado externo de empresas para la prevención y defensa en asuntos de responsabilidad civil, delitos socioeconómicos y procesos sancionatorios. Y por su parte, el doctor Jorge Andrés Amezquita, que es otro de los socios fundadores de C3, es experto en compliance penal y defensa penal corporativa, aplicado al control de ilícitos en entornos organizacionales y representación judicial en materia penal, con alta formación en Derecho Penal Económico y de Empresa, Criminología Corporativa y Criminalística Organizacional. Entonces, como ustedes ven, tenemos a dos personas que tienen todo el conocimiento en la materia, que nos van a estar contando como todos esos requerimientos, pero además queremos contarles a ustedes de esta alianza que tenemos con C3 Compliance, porque para nosotros era importante, pues no solamente contarles, darles el sustico y decirles ahora lo que tienen que hacer y lo que van a tener que cumplir, sino que para nosotros como gremio era muy importante además agregar a esta conferencia, a esta información, agregarle también la solución. Y por eso es que con C3 Compliance, como les va a contar un poco ahora el doctor Alejandro y el doctor Jorge Andrés, vamos a tener esta alianza en la que vamos a ofrecerles a ustedes el servicio del que les van a contar un poco más ellos, un servicio de acompañamiento para el cumplimiento de todas estas nuevas condiciones, y además pues es una compañía que cuenta con herramientas muy buenas, que por eso nos parecía un aliado estratégico para todo el sector inmobiliario, porque además va a tener unas herramientas digitales, una plataforma a través de la cual vamos a poder llevar a cabo todas estas nuevas condiciones que se nos exige, pues por ser del sector inmobiliario, que es un sector tan sensible a todo este tema que tocaremos hoy, como es el lavado de activos y financiación del terrorismo. Entonces, muchas gracias a todos. Ya tenemos 140 personas conectadas, cada vez son más los que nos acompañan, porque definitivamente es un tema de la mayor importancia. Entonces, le daré paso al doctor Alejandro Castaño. Buenos días para todos, Alejandra, para ti. Y en primer lugar, agradecer al doctor Federico, a ti, doctora Alejandra, por la generosidad de abrirnos este espacio y sobre todo que sabemos que es de todo el interés del gremio y de toda la pertinencia, por lo que expondremos el día de hoy. Y gracias a todo el equipo, a Sandra, a Luz Marina, Lucas y personas pues que puedo olvidar en este momento. Muchas gracias a todos y a los asistentes por tener la disponibilidad, al gremio inmobiliario en general por prestarse, digamos, con su disponibilidad para atender este llamado académico y de actualización jurídica, como bien señala el video introductorio. Bueno, entonces entrando ya en materia, les voy a compartir pantalla. Me indican, por favor, si la visualizan. En este momento procedo a compartir la pantalla. Me indican de una manera general si se ve. Sí, Alejandro, Sí, ya lo Alejandro. estamos viendo. Perfecto, muchas gracias. Entonces, como bien señaló el video introductorio y la muy precisa introducción que hizo también, digamos, la doctora María Alejandra, la idea hoy es, vamos a tratar de hablar en un lenguaje muy coloquial, muy simple, muy sencillo para que el empresario inmobiliario entienda. Aquí no tenemos el propósito de ninguna manera de confundir, sino todo lo contrario, de simplificar esas instrucciones que vienen desde los organismos administrativos del Estado, en este caso la Superintendencia de Sociedades, y digamos, poner una nota como de contexto o digamos contextualizar qué buscamos con todo esto, en clave pues de entender cuál es la tónica normativa mundial y puntualmente la tónica normativa en nuestra región, en Colombia específicamente, con esta última circular, digamos, proferida por la Superintendencia de Sociedades el 24 de diciembre de 2020. Como decimos, pues, el regalo navideño que la Superintendencia le entregó a ciertos sectores del sector real de la economía nacional. Capacitación en Sacrilegio es el título de esto, sector inmobiliario, de esta presentación. Procederemos entonces a continuar acá. Voy a mencionar de una manera muy general, señores y señoras asistentes, los ejes temáticos que abordaremos el día de hoy. En primer lugar, haremos pues una introducción que básicamente lo que busca es contextualizar de manera general, ¿cierto?, sobre las medidas de autorregulación empresarial. Vamos a ver que la autorregulación no es otra cosa que ese propio control que se debe dictar el empresario y que no debe esperar a que lo regule el Estado, sino debe regularse a sí mismo para evitar sanciones y, en últimas,
para garantizar la perdurabilidad y sostenibilidad financiera e institucional de su propio negocio y obviamente a fin de evitar cualquier tipo de sanción o requerimiento, digamos, y no poder dar una cabal respuesta al mismo. El segundo eje temático será SAGRILAF, es decir, una descripción muy general de la reforma introducida en materia de política antilavado de activos y antifinanciación del terrorismo en el sector real de la economía. El tercer aspecto, vamos a puntualizar en el sector inmobiliario, es decir, cómo queda el gremio inmobiliario, digamos, perfilado o posicionado frente a la circular externa 100.000.016 del 24 de diciembre de 2020, proferida por la Superintendencia de Sociedades de Colombia. El cuarto eje temático es la autorregulación, que ya el doctor Andrés, experto en el tema, nos empezará ya a dar luces en toda esta parte técnica, sobre todo en cuanto a la obligación de implementar el SAGRILAF para el sector inmobiliario. El quinto eje temático serán los requisitos, es decir, los requisitos que deben cumplir los sujetos obligados a implementar este SAGRILAF. Sexto eje temático, los plazos, es decir, los términos para adquirir la condición de obligado y la fecha límite para su adopción, digamos, de todos estos mecanismos y su reporte a las entidades. El séptimo eje temático serán los elementos estructurales para el diseño y aprobación de un SAGRILAF. La octava, digamos, el octavo eje temático serán las etapas para la ejecución o implementación del SAGRILAF. El noveno eje temático, los aspectos del SAGRILAF auditables por la Superintendencia de Sociedades, es decir, que revisaría la Super de cara pues a la implementación de ese SAGRILAF. El décimo eje temático y último serán las medidas mínimas o régimen de medidas mínimas, que serán obligaciones de pequeñas y medianas empresas y agentes inmobiliarios en materia de SAGRILAF, como el doctor Jorge Andrés, pues con suficiente ilustración lo mostrará aquí a la audiencia el día de hoy. ¿Cuál es el contexto general? En punto de la circular externa 100.000.016 de 2020 de las supersociedades. Lo voy a explicar de una manera muy general. Tenemos un contexto general de autorregulación en el mundo. Ustedes ven acá pues la pequeña gráfica, la gráfica del mapa mundi, pues donde empezamos a hablar en un primer punto de cuáles son los antecedentes en Colombia y el contexto de autorregulación. Entonces uno dice, bueno, pero ¿esto de dónde viene? Porque hablamos que en Colombia estamos como en una tónica, si se quiere, como muy policiva, muy de vigilancia de los entes de control de las actividades económicas. Pero esto no es gratuito, queridos asistentes. Observamos acá cómo en Norteamérica, en el año 1977, aparece la FCPA, pues que traduce, es una norma estadounidense con vocación transnacional, no solo, digamos, aplicable dentro del territorio estadounidense. La FCPA es la Foreign Corrupt Practices Act, que es la norma, pues, de prácticas y actos corruptos en el extranjero, es decir, busca que ninguna entidad del territorio americano se relacione, por ejemplo, con ninguna entidad de otra latitud, si esta entidad de otro lado, independiente de que no esté en el territorio americano, no cumple con programas de cumplimiento a fin de evitar prácticas corruptas, actos de desviación, digamos, en el giro de esas actividades económicas. Entonces, fíjese cómo el mundo empieza desde 1977, ya finalizando la década de los 70, estamos hablando ya hace 44 años, a ponerse como en esa tónica, ¿cierto? El mundo empieza a mirar hacia allá y son muchos los escándalos, todos los empresarios los conocen, Enron, todo lo que sucedió con Parmalat, Siemens, o sea, es decir, hay muchos eventos en el mundo que empiezan a marcar esa tendencia. Luego, en el 2010, hace escasos 11 años, la UKBA, la United Kingdom Bribery Act, que es la norma de corrupción, pues, de actos anticorrupción en el Reino Unido, aparece en el 2010 con esa misma, como, digámoslo, como una continuación de esa política mundial y obviamente ya una norma pues acuñada en territorio europeo de gran, digamos, implicancia en este sector. Luego viene la OCDE, no porque surja en el 2018, para que clarifiquemos esa fecha de la presentación, sino porque Colombia ingresa finalmente en mayo del 2018 a la OCDE. Y esto tiene bastantes implicaciones en materia económica. La OCDE y Colombia, como miembro activo de la OCDE, tiene muchas exigencias, tiene muchas regulaciones. La OCDE está muy pendiente de que Colombia cumpla con todos esos estándares. No en vano hemos visto que ya hace
bastante tiempo se viene hablando de implementar en el Congreso de la República, se vienen hablando de proyectos de ley que buscan pues crear incluso responsabilidad de personas jurídicas, penal propiamente dicha, y eso pues atemoriza mucho porque uno dice, ¿cómo así? Pues sí, esa es, digamos, la exigencia, e independientemente de que hoy no tengamos una responsabilidad penal de personas jurídicas, vamos a ver cómo si las empresas, los gremios, y en este caso el gremio inmobiliario, que fue precisamente señalado por la circular mencionada al comienzo, le exige al empresario deberes de control, de vigilancia, de autorregulación, que pueden, digamos, implicar a futuro. Eventualmente una pena de prisión para un representante legal de una sociedad por indebidos controles, porque vamos a ver que un empresario tiene deberes de vigilancia y de garantía, lo que en materia penal se conoce, sin entrar aquí en detalles técnicos, como posición de garante. Es decir, que un empresario tiene que ser una persona muy celosa, muy cuidadosa de su organización, a efectos de evitar que se filtren riesgos penales, que haya fisuras. Debe autorregularse de manera íntegra y completa para cumplir toda esta tónica mundial. Aparece pues la circular externa 100.003 de 2016 antisoborno, que ya continúa en esa tónica, que si bien es previa al ingreso de Colombia a la OCDE, es consecuencia de todas estas políticas y de todos estos intentos normativos por establecer esa responsabilidad penal, responsabilidad criminal de entes jurídicos. Aparece entonces la famosa circular básica jurídica de las supersociedades, la 100.00005 de 2017, que regula muchas cosas y tiene 1000 componentes, pero y obviamente establece el famoso Sager-Laft, pero viene finalmente esta circular 100.00016 de 2020, donde lo que hace es sacar ese componente SAGER-LAFT, lo desagrega de esa circular básica jurídica, lo crea en un instrumento autónomo y aprovecha para bajar topes de obligados. Antes hablábamos de 160.000 salarios para empresas obligadas, es una cifra muy alta, entonces por eso hablábamos solo de grandes empresas. Ahora se bajó a 40.000 en la norma general e incluso en el gremio inmobiliario y actividades inmobiliarias 30.000. Entonces hablamos ya de 25.000, 26.000 millones de pesos con corte a 31 de diciembre. Entonces fíjense cómo empieza ya la super a decir, no, no me interesa tener esto disperso en la circular básica jurídica, sino que lo voy a condensar en una norma independiente, bajo topes y además obligo, por ejemplo, a sectores contables, a servicios jurídicos, a gremio inmobiliario. Entonces, fíjense cómo esto empieza a tomar cuerpo y mucha regulación por parte del Estado, lo que invita al empresario juicioso a ser muy, muy exigente en esto. Entonces, ¿cuál es la descripción general de esta reforma en tema de lavado de activos, financiación del terrorismo y agravio? También incluso la norma apunta a la evitación de la financiación de armas de destrucción masiva, también apunta a ello. Entonces, primero mencionemos, ¿qué es el SAGRILAB? Pues el SAGRILAB es un sistema de autocontrol y gestión de riesgo integral de lavado de activos y financiación de terrorismo y a su vez financiación de armas de destrucción masiva. Es decir, es un sistema que la supersociedad le exige al empresario, al sector inmobiliario puntualmente, porque quedó cobijado por esta circular, para que se regule a fin de que se consoliden y se eviten esos riesgos. Es decir, que establezca políticas, que diseñe controles, que tenga mecanismos de redacción y que fundamentalmente lo que le está diciendo al empresario inmobiliario es: cuide la economía, cuídese usted y autorregúlese para que su empresa no sea utilizada como instrumento de lavado de activos y que no se financie por esa vía el terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. ¿Por qué se debe implementar? Pues sí, hemos dicho, por una cultura de cumplimiento normativo, por una tónica de cumplimiento, por culturas éticas empresariales, pero fundamentalmente, y hay que decirlo, es que no es un secreto, para evitar riesgos de sanciones, y otra cosa, porque es que si tú no te regulas, no te autorregulas, digamos tus contrapartes, que pues, se conoce en la literatura como stakeholders, las contrapartes no se van a relacionar contigo si tú no estás regulado, si tú no tienes tu propio programa de cumplimiento normativo penal propiamente dicho. Entonces, ¿esto qué significa? Si yo, empresario inmobiliario, no implemento esto, pues nadie va a querer relacionarse conmigo. ¿Y eso qué generará? Independiente de una sanción administrativa, de una investigación de un órgano judicial. ¿Qué va a significar? Hombre, pues que el negocio no va a poder perdurar, que el negocio, la actividad económica no va a poder ser sostenible, autosostenible, porque nadie va a querer hacer negocios contigo. Como les decía, eventualmente, por ejemplo, una entidad americana, una organización internacional quiere hacer negocios de España,
de Estados Unidos quiere hacer negocios con una empresa colombiana que se puede en esta economía globalizada. Pues no lo va a hacer si la entidad colombiana no le garantiza que tiene su programa de cumplimiento. En últimas, ¿qué? La sanción termina siendo lo más grave, sí, en materia económica, pero desde el punto de vista de sostenibilidad del negocio, nadie va a querer hacer negocios contigo si no tienes implementada una política de cumplimiento. Creo que ahí queda satisfecha, digamos, la respuesta de ese interrogante. ¿Por qué se debe implementar? ¿Qué consecuencias tiene no hacerlo? Pues ya las mencionamos. Sanciones económicas, riesgos jurídicos, riesgos reputacionales, riesgos de contagio, digamos, la muerte financiera del negocio, porque nadie va a querer relacionarse contigo si tú no garantizas que tienes altos programas de cumplimiento que están, digamos, estatuidos bajo las más altas, digamos, directrices internacionales, los más altos estándares internacionales. ¿Por qué el sector inmobiliario? ¿Por qué la circular vinculó al sector inmobiliario? Pues fundamentalmente porque no es un secreto que el sector inmobiliario, la compra, venta, intermediación en arrendamientos, todas estas cosas, permuta de bienes raíces, se puede prestar para actividades de corrupción, para actividades de lavado de activos, para actividades de financiación del terrorismo, y la superintendencia es consciente de eso, por eso crea esta circular hace menos de un mes, 27, 28 días, y lo que dice es, ojo sector, regúlese porque su actividad es vulnerable para estos riesgos. Entonces, por eso es que el sector inmobiliario, perdón, queda vinculado. Entonces, ¿estamos obligados como sector, como gremio? Claro que sí. Les decía, por riesgo de sanción, además por políticas de perdurabilidad y sostenibilidad de negocio, y además porque es la única manera de que una empresa se blinde jurídica y económicamente para proteger cualquier riesgo que, digamos, que ponga fin a la organización ante sanciones muy drásticas o porque precisamente nadie quiere hacer negocios con ella. Por eso está obligada y además porque la circular expresamente lo indica. Tercero, solución. ¿Qué hacer? O sea, uno se pregunta, bueno, pero entonces todo esto es terrorífico, un ambiente negro, un panorama negro. Definitivamente no. Yo creo que eso antes hay que mirarlo como una oportunidad valiosa para que el gremio se blinde con programas, por lo menos lo mencionará el doctor Andrés, lo que llamamos programas de medidas mínimas, donde uno puede irse blindando y creando una empresa sólida, seria, que no tenga ningún temor de ser investigada, ni ningún temor de relacionarse con ninguna contraparte porque es diligente digamos, en su diario quehacer, en su giro negocial. Cuarto, términos. ¿Cuándo debo hacerlo? El doctor Andrés nos va a explicar ya todos estos cortes normativos y de tiempo. Fundamentalmente tengan algo claro, señores asistentes. La norma de la super se profirió el 24 de diciembre del 2020. Ya está vigente y lo señalará, pues lo indicará el doctor Andrés con lujo de competencias y con mucho detalle, que establece una fecha límite de 31 de mayo del 2020 como mínimo para tener ya un diseño de políticas en este Sagrilab. Pero obviamente eso es gradual, eso va increciendo, va teniendo unos momentos ulteriores, pero por lo menos en tener claro que ya está vigente. No fue casual que se profiriera antes de que terminara el año 2020. ¿Y qué beneficios tiene? Ya lo hemos mencionado. No quiero extenderme más, pues, para no hacer como tan farragosa la discusión ni la presentación. Ya llevo algo más de 15 minutos hablando y entonces en este punto señalo, digamos, como colofón de todo lo anterior. ¿Qué beneficios trae? Primero, blindamos a la organización frente a sanciones. Segundo, garantizamos que cumplimos la ley, que tenemos nuestro programa que nos protege de que nuestra empresa no sea instrumento ni de lavado de activos, ni de financiación del terrorismo, ni que la utilicen eventualmente para financiar la proliferación de armas de destrucción masiva, en tónica, pues, de esta política legislativa, de los compromisos que tiene Colombia ante organismos internacionales como la OCDE y además por todas las convenciones que en la materia ha suscrito Colombia y que forman parte de nuestra normativa y que forman parte del bloque de constitucionalidad. ¿Qué otro beneficio? Garantizamos la perdurabilidad y la sostenibilidad del negocio y no vamos a ser sancionados. Entonces, en este punto ya de la presentación termino. Creo que ya he hecho como un panorama, un brochazo muy general. Voy a dejar de compartir la presentación y le doy paso a mi compañero, el doctor Jorge Andrés.
Muy buenos días para todos. En primer lugar, quiero dar las gracias a La Lonja como organización que agremia este conjunto de organizaciones fundamentalmente inmobiliarias en cabeza del doctor Federico, la doctora María Alejandra, por supuesto, encargada de este ámbito jurídico, a todo el equipo que se encuentra detrás de la organización y, por supuesto, a la audiencia que tenemos hoy, sin los cuales pues, no sería posible el desarrollo de este evento. Para continuar un poco con la exposición presentada por el doctor Alejandro de manera introductoria, voy a permitir compartir en la pantalla. Agradezco me confirmen si en este momento ya la pueden visualizar. Sí, Jorge, perfecto. Muchas gracias. Bien, entonces comentaba el doctor Alejandro de modo introductorio de dónde viene, cuál es la ascendencia de los mecanismos de autorregulación. Vemos cómo forma parte de una escalada internacional que data, uno de los puntos de inflexión se sitúa, como lo mencionó el doctor Alejandro, en Estados Unidos en 1977, ¿sí? Luego crece de manera suficiente de la mano de las organizaciones no gubernamentales, de los organismos internacionales y en general de la legislación de los países más desarrollados. Y a día de hoy, para aterrizar de una vez en la autorregulación, en Colombia tenemos distintos instrumentos que regulan la actividad económica de las empresas tendiente a la precaución o prevención de riesgos, en este caso de naturaleza criminal, si se quiere, generados en el entorno de las organizaciones. En este caso en particular estamos hablando de la prevención o control, ¿sí?, del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y en particular al gremio inmobiliario como uno de los gremios, más bien como uno de los sectores que han sido de alguna manera catalogado como propicio para el desarrollo de actividades de lavado de activos. No por Colombia, sino por, digamos, los organismos internacionales, habida cuenta pues una serie de situaciones recopilados a lo largo de la historia, en donde el gremio inmobiliario, por supuesto, es uno de los destinatarios de esas actividades ilícitas en cuanto a dinero se refiere. Voy a comenzar muy brevemente retomando un poco el concepto de autorregulación para pasar en lo sucesivo a discriminar o disgregar de manera específica los aspectos más relevantes de esa circular externa del 24 de diciembre del año 2020. Este régimen, el de lavado de activos, seguramente, digamos, ha sido por lo menos escuchado en el gremio empresarial. Otros, ¿sí?, sistemas, por ejemplo, como el Programa Integral de Protección de Datos Personales, también los deberá sonar. Es uno de los regímenes, ¿sí?, de autorregulación también muy conocidos. Los programas de transparencia y ética empresarial desarrollados por esa circular que mencionó el doctor Alejandro también en su parte introductoria para el control del soborno transnacional y otras prácticas corruptas, es otro sistema de autorregulación o de cumplimiento que ciertas empresas deben también implementar. Y lo que a nosotros respecta, repetimos, por la incidencia directa y por la vinculación expresa del gremio inmobiliario y otros gremios, como el de construcción, por ejemplo, por estar muy relacionado con el gremio inmobiliario, fueron catalogados dentro de esa circular a la que ya nos hemos referido como esos sectores a los que se dirigen ciertas específicas medidas de autorregulación. Tenemos pues entonces que el SAGRILAF, para abreviar, me voy a referir en lo sucesivo de esa manera, es el régimen que de alguna manera, ¿sí?, múltiples empresas de nuestro sector inmobiliario están obligadas a implementar. Desde ya avanzo. Hay unos topes, ¿sí?, que son los que en últimas determinarían cuáles son esas organizaciones obligadas a la implementación del sistema de cumplimiento en referencia, sin que ello signifique, como lo mencionó el doctor Alejandro, que las no obligadas no deban o no tengan que implementarlo por las razones que también voy a reseñar. Vamos de manera muy somera, aquí empezamos y solicito la mayor atención posible porque, si se quiere, en esta concreta diapositiva vamos a entender un poco cuáles son esas organizaciones y no personas jurídicas en sentido estricto, sino también agentes inmobiliarios, personas individuales dedicadas a la actividad mercantil a la que estamos haciendo referencia. Punto número 1, ya hablamos del sector de agentes inmobiliarios, pero cuando revisamos la circular de manera detallada, la literalidad, cuando nos describe qué es un sector inmobiliario,
nos indica que son aquellos servicios de intermediación, ¿sí? Las actividades de compra, de venta, de permuta, de arrendamiento, ¿sí? De bienes inmuebles, a favor, por supuesto, de terceros o de los clientes de cada una de esas corporaciones. Sector inmobiliario lo tenemos pues entonces identificado, que se encuentra o se comprende dentro de esas actividades fichadas, perdónenme en el término, por la Superintendencia de Sociedades. Luego nos vamos, perdónenme que me salte a la 3, pero estoy siguiendo el orden que lo incorpora la circular. Esas empresas del gremio inmobiliario obligadas a implementar ese programa de cumplimiento son aquellas que al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, dice la superintendencia, esto es de 2020, hubieran obtenido ingresos totales iguales o superiores a 30.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, naturalmente del año 2020, que eso asciende más o menos a una cifra de 26.000 millones de pesos y pico, ¿cierto? Eso para el régimen general. Más adelante me voy a referir a ese régimen mínimo. Estas organizaciones que tengan, ¿sí? Como que hayan ingresado totalmente, digámoslo de esta manera, 30.000 salarios mínimos, además tuvieron que haber realizado operaciones, me estoy devolviendo ahora al punto número 2, ¿sí? Por 100 salarios mínimos mensuales en sus operaciones o transacciones durante todo el año 2020. Yo diría que una empresa que tenga ingresos totales por 30.000 salarios mínimos mensuales, necesariamente tiene que haber realizado una transacción o la suma de transacciones o operaciones durante todo un año, estamos hablando de 12 meses, por valor de 87 millones de pesos. Eso para el régimen general, ¿sí? Pero luego tenemos un régimen mínimo, que es el factor de mayor preocupación, y aquí es donde entrarían una gran cantidad de agentes obligados, llámese persona jurídica o llámese persona natural dedicada a estas actividades del gremio inmobiliario, que hubieran obtenido ingresos totales iguales o superiores a 3.000 salarios mínimos mensuales. Estamos hablando entonces de 2.400 millones de pesos, ¿sí? O tengan, ¿sí? Activos iguales o superiores a 5.000 salarios. Entonces aquí viene una primera precisión. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre el régimen general y el régimen específico? Que la misma circular contempla, lo voy a decir en términos muy coloquiales para que se me entienda, que para aquellas empresas que tengan más de 30.000 requieren un sistema, un SAGRI-LAF mucho más robusto, mucho más complejo si se quiere, mucho más grande, perdónenme la expresión coloquial. Y aquellas que apenas alcancen los 3.000 salarios mínimos o superiores, hasta 30.000 por supuesto, entonces deberán implementar, voy a decirlo y repito de manera coloquial, un SAGRI-LAF un poco más compacto, denominado régimen de medidas mínimas. Entonces, en este sentido, el primer ejercicio como empresarios es determinar en cuál de estos rubros puedo ubicarme, porque si me ubico dentro de la primera categoría, eso es 30.000 salarios o superiores, habré que tener que implementar el sistema de cumplimiento grande, el complejo, el robusto, pero si alcanzo los 3.000 salarios, entonces deberé implementar el régimen de medidas mínimas. Decimos que es un factor de preocupación porque si revisamos la anterior circular, la del año 2017, teníamos que el régimen general era de 160.000 salarios mínimos. Entonces era muy difícil que una organización, no difícil, pero no eran tantas las organizaciones que alcanzaran este tope. Pero cuando hablamos de 160.000 salarios y nos bajamos a 3.000 salarios, aunque con el régimen de medidas mínimas, entonces el grueso de organizaciones, y repito, de agentes individuales que entrarían dentro de esta regulación, por supuesto, entonces se incrementa de manera importante. Sé que lo he dicho de manera rápida, esta circular es bueno leerla con detalle, de hecho, pues a través de la organización de la lonja misma podemos compartir ya la circular para que se lea con más detalle y de manera reposada por la audiencia, pero en buena medida he condensado aquí los aspectos que de alguna forma vinculan a las empresas y agentes obligados por la nueva circular. ¿Cuál es el plazo o los plazos que consagra la nueva circular? He extraído dos datos que son de suma importancia para los fines de esta conferencia. Ya el doctor Alejandro lo mencionó, pero vamos a citarlo y lo he citado de manera expresa, tal como está previsto dentro de la circular. El apartado 7.1 de esa circular nos indica que el plazo o fecha límite, digámoslo de esa manera, ¿sí? Es el 31 de mayo del año inmediatamente subsiguiente o posterior al momento en que se adquiere la obligación o más bien se adquiere la calidad de empresa obligada.
Y Alejandro decía que no era casual que la empresa, o más bien que la superintendencia hubiese expedido esa circular el día 24 de diciembre. Y uno dice, bueno, ¿y por qué no se esperó no sé, al 10 de enero, después de que entra la superintendencia o el superintendente de vacaciones? Y no es casual, porque entre el 24, fecha de vigencia, y el 31 de diciembre, usted pasaría, por ejemplo, a ser una empresa obligada. Sí, recuerden que en la anterior circular, en la de 2017, los topes eran muy altos, 160.000 salarios mínimos mensuales, cuando aquí estamos hablando de 3.000 salarios, repito, para el régimen de medidas mínimas. Entonces significa, dicho de manera coloquial, que entre el 24 de diciembre y el 31 de diciembre, muchos empresarios, muchos agentes inmobiliarios amanecieron siendo obligados a implementar el régimen, en este caso de medidas mínimas, ¿sí?, de la Superintendencia de Sociedades en materia de control de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. En este sentido, si la obligación se adquiere entonces el 31 de diciembre del año 2020, entonces la fecha límite de diseño y aprobación, vamos a ver que un sistema tiene muchísimos componentes, ¿sí?, a veces complejos porque son técnicos, pero para el 31 de diciembre lo adelantamos, para el 31 de mayo lo adelantamos desde ya, nos exige una implementación, esto es el funcionamiento efectivo del modelo, porque el sistema por definición sí requiere un término para que funcione de manera adecuada. Estamos hablando entonces que a fecha 31 de mayo del año 2021 tiene que estar al menos, ¿sí?, diseñado y aprobado. Más adelante me voy a referir qué es eso de diseñado y aprobado. ¿Cuáles son los elementos entonces que consagra un SAGRILAF? En este punto he rescatado las 4 categorías que la circular externa de manera expresa consagra. No obstante, ya haciendo un análisis crítico, técnico-jurídico, voy a disgregar esos elementos de manera específica, de manera un poco más simples, de modo que nosotros podamos dimensionar cuáles son esos elementos, esos componentes técnicos, jurídicos, que habríamos de implementar de cara a cumplir con esa circular externa de la Superintendencia de Sociedades. La superintendencia habla que los elementos fundamentales o estructurales no es que sean solamente 4 aspectos, sino que son estructurales, es decir, que cada uno de ellos consagra otros subelementos. Habla en primer lugar de un diseño y una aprobación. Lo voy a resumir. Significa que si yo, empresa obligada al 31, ¿sí?, de diciembre del año 2020, sé, pues obviamente por mi situación financiera, que soy obligado a implementar, debo antes del 31 de mayo del año 2020 diseñar y aprobar el sistema. ¿Qué es eso de diseñar y aprobar? Hay algo que se llaman políticas de cumplimiento, una política SAGRILAF en este caso, que el representante legal, ¿sí?, y el oficial de cumplimiento, aquí introducimos un término nuevo, pero no se preocupen que el término oficial de cumplimiento es para las que tienen más de 30.000 salarios mínimos. Para las de 3.000 bastaría el representante legal. Deben presentar al órgano de gobierno, en aquellas empresas en donde hay órgano de gobierno, junta directiva, ¿sí?, una política y un proyecto de SAGRILAF para la aprobación por esa junta, ¿sí?, el nombramiento de ese oficial de cumplimiento y el reporte a la superintendencia de que usted hizo eso antes del 31 de mayo del año 2021. Mírese que estoy hablando aquí de representante legal, oficial de cumplimiento, junta directiva, ¿sí?, política SAGRILAF, programa o proyecto SAGRILAF y reporte del acta y de ese componente a la Superintendencia de Sociedades. Esto es para las que tengan más de 30.000 salarios mínimos. Para las de 3.000, esto se simplifica. ¿Por qué razón? Porque es el representante legal. Naturalmente, si hay una persona jurídica o un empresario individual, sabrá que tendrá que implementar ese régimen de medidas mínimas, una política, ¿sí?, ese proyecto, ¿sí?, y de alguna manera remitirlo a la Superintendencia de Sociedades y adicionalmente inscribirse ante la UIAF en un sistema que se llama el CIREL. Más adelante me voy a referir a eso. Lo que quiero que entiendan solamente en este punto es que el diseño, podemos decirlo, es un acto inicial en el que la superintendencia se dará cuenta que usted por lo menos puso la primera piedra en la implementación o de cara a la implementación de ese sistema de cumplimiento. Posterior a esto, el segundo gran elemento que establece la circular de la superintendencia es la auditoría incumplimiento. Significa ello que ese diseño y aprobación inicial del modelo al que me acabo de referir tiene que ejecutarse en el tiempo. ¿Sí? Esta fase sería después del 31 de mayo, naturalmente. Es decir, cuando el sistema, perdónenme la expresión, ya está caminando, ya se ha puesto en marcha.
Y más adelante vamos a ver que hay unos responsables que tendrán que encargarse de verificar que eso en efecto esté caminando. Por ejemplo, el revisor fiscal. Más adelante me voy a referir. Significa ello, audiencia, que ya la superintendencia dice, ojo, que no voy a cometer el mismo error de años pasados, que solamente me refería al diseño y a la aprobación y me desentendía de lo que estaba haciendo la empresa. Y eso ha generado que las empresas simplemente se busquen una política o un programa de una empresa grande, no sé, busco en internet política Sarlab de Postobón y me sale, me la copio y ya la tengo en la empresa. La superintendencia dijo, no, 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 esto no sigue siendo así, no puede seguir siendo así. Otro segundo gran componente estructural que establece la superintendencia, divulgación y capacitación. Es decir, yo representante legal de una agencia inmobiliaria, por ejemplo, sé como representante que tengo que diseñar una política, tengo que reportarle a la superintendencia, pero además tengo unos empleados, tengo unos colaboradores internos y externos. Una de las exigencias es que yo tengo que formar, divulgar, sensibilizar a todos mis colaboradores, utilizamos ese término general, con respecto a esta política de cumplimiento. Más adelante me voy a volver a referir a ello, cómo se haría eso. Y luego un punto muy importante es que la superintendencia dice un momento que yo voy a generar roles, funciones, obligaciones para actores estratégicos, personas individuales dentro de las corporaciones, en este caso empresas inmobiliarias. ¿Quién es? Representante legal, empezando por la junta directiva donde la hay. Ya vamos a ver cuáles son esas atribuciones. Representante legal. Administradores, cuando no coincide con la figura, necesariamente no tiene por qué coincidir. Revisor fiscal. El revisor fiscal tiene necesariamente que pronunciarse sobre la efectividad de ese programa de cumplimiento. Naturalmente, el diseño es previo. ¿Sí? De modo que si no lo hacen, las sanciones también son para él, dice la Superintendencia de Sociedades. Y por supuesto, aquellas empresas en las que hay un oficial de cumplimiento tienen que pronunciarse sobre la efectividad. Más adelante vamos a ver que hay una obligación de hacer un informe anual sobre la efectividad del sistema de cumplimiento. Grosso modo, son las 4 fases expresas, repito, van a tener acceso a esa circular y lo van a poder leer de manera disgregada de esos 4 componentes, solo que estoy profundizando un poco en cada una de ellas. Aquí he tratado, para resumir esto que llevamos hasta este punto, un poco cuál es el camino que tiene que recorrer la empresa en este sentido, el marco de esta circular. Tenemos entonces como fecha inicial de referencia, 31 de diciembre del año 2020, la empresa tiene que hacer, o el agente inmobiliario, un análisis en el sentido de que si de acuerdo con su situación, sus estados financieros, el 31, ¿sí?, es una empresa obligada o un agente inmobiliario obligado o no. Luego viene, ¿sí?, la necesidad de crear o desarrollar un proyecto SagriLab, es decir, una especie de manual en el que va a tener que de alguna manera saber cómo va a enfrentarlo. Más adelante me voy a referir, enfrentar los riesgos, diseñar una matriz de riesgo, qué va a hacer, cuáles son las funciones de cada uno de los intervinientes, cómo va a ser para hacer los reportes a la superintendencia, cómo va a ser para hacer reportes de operaciones sospechosas a la UIAF, etcétera. Es un proyecto en el que dice cómo lo voy a hacer, ¿cierto? Sabemos entonces que ese proyecto tiene que someterse a aquellas organizaciones donde hay junta directiva u órgano de gobierno similar, ¿sí?, a una aprobación. Esa aprobación se da en una reunión, por supuesto, de junta. Hay un acta en la que se aprueba ese programa, porque puede que si el programa es regular o es insuficiente, pues una junta directiva no lo podría aprobar, pero entendamos que sí está hecho de manera adecuada y lo aprobaría. Esa acta tiene que remitirse a la Superintendencia de Sociedades, repetimos, máximo, por eso lo he puesto en rojo, el 31 de mayo del año 2021. Repetimos, es el diseño, es la maqueta, es el modelo. Y aunque si bien esa maqueta necesariamente tiene que partir de algo que es la evaluación de riesgos, un análisis específico de cuáles son los riesgos que enfrenta ese concreto agente inmobiliario, por ejemplo. Sí, no es lo mismo, por ejemplo, un agente inmobiliario que solamente transa un bien en el año, 2 o 3, a una agencia inmobiliaria que tiene múltiples transacciones, además por todo el país, y de pronto tiene alguna negociación internacional. Entonces, los riesgos de cada una de las organizaciones es muy distinto. Bien, esto nos lleva, una vez hemos diseñado el modelo, a las etapas de ejecución. Situémonos a 31 de mayo del año 2021. Ya hemos remitido a la Superintendencia de Sociedades, ¿sí?, esa aprobación del diseño, también aquellas empresas obligadas o que opten por un oficial de cumplimiento. Hago un paréntesis, un oficial de cumplimiento es una persona especializada en gestión de riesgos o la implementación de programas de cumplimiento dedicado precisamente a estas actividades que reza la circular, ¿sí? Cuando yo realizo todo esto, 31 de mayo sería como el momento inicial para empezar con la ejecución o implementación efectiva de ese modelo de cumplimiento. Aquí he hecho una especie de
de síntesis de las etapas, habla expresamente de estas etapas la circular, en la fase de implementación, si se quiere. Yo he puesto 31 de diciembre, es porque si bien yo adquiero la obligación frente a la superintendencia el 31 de diciembre, que es cuando amanezco con mis 3.000 salarios, digámoslo de esa manera, yo debo pensar ya no solamente en el diseño, sino cómo voy a ejecutar eso. Porque, repito, no se trata solamente de diseñar una política y enviarle un documento el 31 de mayo, antes, por supuesto, a la super y olvidarme del cuento, sino que desde ya tengo que empezar a concebir cómo es que voy a ejecutar eso, cómo es que voy a darle permanencia en el tiempo. Porque, repetimos, un sistema, que este lo es por definición, es de ejecución permanente. Debo identificar riesgos, paso preliminar. En segundo lugar, debo medir o evaluar los riesgos, ¿sí? Esto ya requiere necesariamente un componente técnico. Todo aquel que sea del mundo de la administración de riesgos, de la auditoría, de la ingeniería, pues de alguna manera está familiarizado con las matrices, con la identificación, análisis, evaluación, probabilidad, impacto, implementación de controles. Debo generar, digamos, no solamente el plan, sino ejecutar cómo voy a hacer para atacar esos riesgos. Debo, como lo acabo de mencionar, controlar el riesgo, disponer de medidas para controlar el riesgo. Seguramente a todos nos sonarán las medidas de debida diligencia, diligencia simple, diligencia amplificada o intensificada, como reza la circular. Esos son medidas de control. Una de las medidas de control más importantes que establece la circular externa. Sí, debo monitorear el riesgo. ¿Cómo que monitoreo? Claro, yo me relaciono hoy, en 2021, con X persona, con X contratista, ¿sí? Establezco una relación permanente en el tiempo y en 2022 yo tengo que ver, ¿sí?, si este señor sigue, digamos, en la misma línea o, por el contrario, está mal relacionado a sí mismo o incluso con mis propios empleados o cargos de riesgo. Es decir, el monitoreo permanente del riesgo. Y finalmente, te da pues esa implementación o repetición, es un ciclo de mejora continua en el que cada uno de estos elementos yo tengo pues que mantenerlos en el tiempo. Para abreviar un poco, yo sé que son muchas las preguntas, pero es que claro, un régimen, un sistema de esta naturaleza, por definición, es un sistema complejo, es un sistema técnico, ¿sí? En ese mismo sentido, entonces, aquí yo he condensado en 20 puntos aquellos elementos que una empresa que supere los 30.000 salarios estaría obligado a implementar. Una empresa, por supuesto, de nuestro gremio inmobiliario o construcción también, por ser un sector ligado. Este es el SAGRILAF. Para contextualizar la idea, que hay dos grandes regímenes. Un régimen, un SAGRILAF robusto para las empresas que superen 30.000 salarios mínimos, estamos hablando de 26.000 o 26.000 salarios mínimos, lo estoy diciendo de memoria. Y hay otro régimen de medidas mínimas que seguidamente me voy a manifestar frente al mismo. Esto es, aquel que tenga 3.000, un régimen de medidas mínimas, y aquella que supere 30.000, este que tenemos en pantalla. Hay una política, ya lo mencioné, una política es un documento estructurado en el que se resume qué voy a hacer yo como empresa desde el punto de vista técnico, por supuesto, para enfrentar los riesgos, en este caso de lavado de activos, financiación del terrorismo, también financiación de proliferación de armas de destrucción masiva, como lo mencionó Alejandro hace un momento. Debo crear una matriz de riesgos, por supuesto. Esto está o debe realizarse con base en unos estándares internacionales, una lógica de un enfoque de riesgo de acuerdo con estándares ISO. Debo diseñar el proyecto SAGRILAF. Nótese que la política es un documento general en el que la organización dice: yo voy a enfrentar, esos son mis riesgos en términos generales, porque soy un sector obligado, cuáles son en términos generales, repito, los riesgos que yo como sector inmobiliario me enfrento. Por ejemplo, la recepción de dineros producto del narcotráfico es un riesgo típico, ¿sí?, de toda la vida, perdónenme la expresión, en el gremio inmobiliario, ¿cierto? Otra cosa es el diseño del proyecto. ¿Cómo voy a hacer? ¿Cuáles son las debidas diligencias? ¿Cómo voy a hacer los reportes a la UIAF? ¿Cómo voy a formar al personal? ¿Cómo me voy a comportar yo frente a las partes interesadas, frente a los contratistas, frente a los proveedores? Ese sería ya, digamos, el proyecto de manera un poco más concreta. Luego debo tener un manual de procedimientos en el que ya me disgrega de manera específica, por ejemplo, aspectos como funciones. ¿Qué funciones tiene un gerente de área frente a X situación? ¿Sí? Frente a X control. ¿Cada cuánto debe aplicar controles? Acta de aprobación, ya lo había mencionado, es simplemente que la junta directiva recoge todo esto y de alguna manera dice: está bien diseñado, entonces puedo ahora reportarlo a la superintendencia de sociedades. El acta de designación del oficial de cumplimiento y reporte ante la superintendencia de sociedades. Aquí me voy a detener un momento, y es porque, si bien para aquellas empresas
que superaran los topes en la vieja circular, en la de 2017, tenían la obligación de contar con un oficial de cumplimiento interno, empleado, relación laboral. Ahora la superintendencia lo que ha dicho es, entendemos que esta actividad necesariamente no tiene que ser bajo la relación laboral, sino que lo puede externalizar. Expresamente lo ha concebido de esta manera la Superintendencia de Sociedades en marco de esta regulación o de esta modificación y de esta ampliación, si se quiere, del nuevo régimen contra el lavado de activos y financiación del terrorismo. Y hay unos requisitos para el oficial de cumplimiento: tiene que ser profesional, tiene que tener conocimientos, por supuesto, en gestión de riesgos, debe tener una experiencia, aunque es mínima, de 6 meses, naturalmente, en la implementación o desarrollo, cualquier gestión del sistema relacionado con esta materia, y otros requisitos más. Y ojo que aquí hay una cuestión muy importante. Esto en la anterior circular quedaba suelto y ahora la superintendencia lo ha atado. Mírese que la empresa dice, es una obligación que consagra la circular. La superintendencia dice, si usted es una empresa obligada, naturalmente, en ese cruce de información que tienen los organismos de control, las entidades del Estado, se puede saber naturalmente cuáles son, digamos, cuál es el volumen de activos, cuáles los ingresos totales de una organización. Y si yo, superintendencia, no recibo el nombramiento, el acta con el nombramiento de designación de un oficial de cumplimiento, por descarte, o necesariamente sé cuáles son las empresas o organizaciones que no me están cumpliendo, porque no he recibido el reporte a 31 de mayo del nombramiento del oficial de cumplimiento. Y la superintendencia recibe incluso el currículum del oficial de cumplimiento y te va a decir, bueno, su organización está en manos de una persona que tiene la competencia para encargarse de la administración de este régimen de lavado de activos. Número 7, la implementación del SACRILAB, es decir, ponerlo en marcha. Es el término que utiliza la superintendencia. Repetimos, una cosa es el diseño, una cosa es cuando yo lo plasmo en una política, o sea, en un documento, en un programa, en un proyecto, eso es escrito, ¿sí? Pero otra muy distinta es que se empiecen a desarrollar y a ejecutar actividades, las actividades que tiene precisamente esa política y ese programa de cumplimiento. Asignación de funciones a los órganos. Naturalmente tendré, de acuerdo con esta circular y de acuerdo con los estándares en esta materia, que crear, por supuesto, ¿sí?, una regulación de cada puesto de trabajo, sobre todo los cargos críticos o cargos especialmente expuestos, es el término que utilizan los estándares internacionales en esta materia, de modo que una persona que ingrese y cumpla una función relevante, de alguna manera riesgosa para esta circular, tiene que tener reguladas sus funciones, porque en marco de esas funciones tendrá necesariamente que establecer controles. Y hay una cuestión muy importante: generar alertas, ¿sí?, ante la UIAF en caso de que alguna transacción que se intente, ¿sí?, en este caso con una agencia inmobiliaria, por ejemplo, presente características de lavado de activos. Inmediatamente tendré que reportar pues esto ante la UIAF. Divulgación y capacitación, ya lo había mencionado, la organización debe dar cuenta de que se formó desde la alta dirección, desde el representante legal, desde el gerente de área, por ejemplo, un gerente de recursos humanos. Tiene que saber que a ese empleado que va a contratar le tiene que hacer un estudio de debida diligencia. Antiguamente o anteriormente denominado un estudio de seguridad o de confiabilidad, ahora es una debida diligencia en la que yo tengo que saber a quién estoy contratando. Sí, tanto desde el punto de vista de la competencia como de la seguridad o de la confiabilidad de quién es esa persona que tengo dentro de mi organización. ¿Por qué? Porque no solamente tiene que ser competente, sino que además tiene que estar en capacidad, ¿sí?, de colaborar con la gestión o la administración del riesgo a la que está enfrentada la compañía. Debo establecer un régimen disciplinario, expresamente lo consagra la circular, en el sentido de que si uno de mis colaboradores no sigue, ¿sí?, o no adopta esas directrices, esas políticas de la compañía, de la empresa, de la agencia, frente a este régimen, pues entonces tendré que aplicarle el régimen disciplinario. De modo que, por ejemplo, el reglamento laboral tendrá que tener una modificación de cara a que estos incumplimientos de cara a esas obligaciones derivadas de la circular, pues se sancionen desde el régimen laboral, por supuesto, y con el proceso o debido proceso que comporta la normativa con respecto a ese empleado. Expresamente lo establece la circular. Debo monitorear el SACRILAB. La circular expresamente establece que preferiblemente, yo diría que en lógica, un sistema de esta complejidad no puede gestionarse si no tengo una herramienta tecnológica que me permita de alguna manera saber, ¿sí?, por ejemplo, cuál es el estado de un cliente en este punto A y cómo está este cliente en 2 años. Debo dejar trazabilidad, debo saber cuál es el expediente de esta persona con la que me relaciono, ¿no?
debo tener de alguna manera una plataforma que me genere señales de alerta. ¿Cómo que señales de alerta? Claro, porque yo me relaciono hoy en 2021 con una persona, pero repetimos, puede que en 2022 cambie la condición judicial, esa persona esté vinculada o haya sido condenada en marco de un procedimiento jurisdiccional por lavado de activos, por ejemplo, y yo ¿sí? siga relacionándome con él con el riesgo que ello comporta. Esas son las famosas señales de alerta, en el sentido de que toda aquella persona con la que me relacione, de alguna manera tengo que saber o seguir el curso, si la evolución de esa persona en el marco de su operación comercial fundamentalmente. La norma establece también algo que se llama debida diligencia simplificada. Vamos a poner un ejemplo. Si yo realizo un contrato eventual con alguna persona que no amerita mayor riesgo, de ahí que los riesgos tengan que evaluarse, pues yo aplico algo que se llama una diligencia debida simplificada. Algo que las plataformas de listas restrictivas, pues es introducir una cédula, un número NIC de una persona jurídica y ver qué tiene por ahí de antecedentes y demás. Pero una debida diligencia intensificada va mucho más allá de una simple consulta en listas restrictivas, sino que requiere una analítica, si se quiere, de qué es lo que está, por ejemplo, detrás de una persona jurídica. Tenemos una persona jurídica que tiene unos socios, por supuesto, unos representantes, pero detrás de esa empresa pueden haber más personas. Es lo que la circular denomina beneficiarios finales. ¿Quiénes son los que están detrás realmente de la operación de una compañía? O si yo tengo un representante como persona individual, que es la que de alguna manera compra, por ejemplo, inmuebles, ¿quién es realmente la persona beneficiaria que está detrás? Vamos a poner un ejemplo muy básico para que se entienda. Supongamos que usted está vendiendo un lote de un valor relevante, no sé, 5.000 millones de pesos, y la persona que se presenta a comprar ese lote, así funciona, me perdonan mi análisis lombrosiano, en el sentido de que por el aspecto usted sabe si esa persona tiene para comprar ese lote o no. Y está comprando el lote, repito, es un supuesto muy elaborado para que se entienda, y la persona no tiene ni para el bus. Usted dice, eso está raro, esta persona tiene que estar hablando en nombre de otro. ¿Quién será ese otro que está detrás? Pues hay que hacer una debida diligencia intensificada, que es un análisis suficiente, de modo que yo pueda saber en últimas quién es la persona que se está beneficiando de estas transacciones. Lo consagra la circular. Y precisamente cuando se denotan esas actividades sospechosas, precisamente un elemento distintivo fundamental de toda la vida de los regímenes contra el lavado de activos son los reportes de operaciones sospechosas. ¿A quién? A la UIAF. Cuando nosotros somos empresas obligadas, como lo serán muchas de las que están en este momento, necesariamente tendrán que solicitar un usuario y contraseña a la UIAF. Sí, obviamente a partir de la red de documentación que se le aporte, te suministrará un usuario y un canal para que se reporte esa actividad sospechosa. Simplemente es una especie de noticia, no hay que verificar en absoluto que se trate de una actividad delictiva ni mucho menos, sino simplemente que por las condiciones de la transacción, del negocio, del contrato, se piensa o se cree por alguna razón que esa operación puede ser sospechosa. Ya será la UIAF la que se encargue de cruzar información y demás con otros organismos para establecer qué es lo que puede estar pasando ahí. Vienen unos puntos sumamente importantes para la operación de un modelo de cumplimiento como el que estamos refiriendo en este momento. Ya lo había dicho. Esto no se trata simplemente de que la superintendencia dice hay que implementar un sistema y yo como empresa, como empresario digo, hombre, pues es muy difícil de que la superintendencia nos inspeccione, que tiene facultades de inspección, a todas las empresas en Colombia. Yo me la voy a jugar. Pues no, resulta que, por un lado, la empresa exige de manera expresa la necesidad de hacer auditorías de cumplimiento, al menos una vez al año. Y esa auditoría de cumplimiento le denomina informe de cumplimiento, de análisis y efectividad, pero en términos técnicos es una auditoría de cumplimiento. Esa auditoría de cumplimiento es una actividad de análisis y verificación en la que sea el mismo oficial de cumplimiento, yo diciendo de eso en la medida en que yo no puedo ser juez y parte, yo oficial de cumplimiento, ¿cómo voy a evaluar la efectividad de mi mismo sistema? ¿Sí? Si normalmente, si aplicamos reglas de auditoría, se sabe que debe ser un tercero objetivo, ¿sí? Ajeno a la persona que está evaluando para que explique si ese sistema está en efecto implementado o no. En cualquier caso, ese informe de efectividad que tiene que rendirse a la Junta Directiva, la circular expresamente dice que en cualquier momento la superintendencia lo puede requerir para que se aporte. Exige también de manera expresa la necesidad de tener un archivo y registro documental, fundamentalmente de carácter informático, en la medida en que la superintendencia te diga por allá en 2023, señor obligado, muéstreme qué hizo usted en 2021 con su sistema de cumplimiento, qué es lo que ha hecho, cómo ha sido su formación, cuáles han sido los controles, cómo ha actualizado la matriz de riesgos. Enséñeme, por favor, cuál es la debida diligencia que le ha aplicado a este y a este.
Entonces, necesariamente usted tendrá que aportar la información, normalmente de naturaleza electrónica, entre otras cosas, porque el documento, ¿sí? Papel, salvo que esté notarizado, pero imagínense uno documentando y llevando el notario todos los días a la empresa o yendo a la notaría a documentar actividades de cumplimiento, normalmente se realiza a través de plataformas informáticas o tecnológicas, habida cuenta que la tecnología permite hoy la firma digital que deja el sello, la huella de tiempo, esto es en qué momento se suscribió el documento, y además un repositorio digital que permite la disponibilidad permanente y la fiabilidad que la misma circular consagra en materia documental. Y tengo unos 3 últimos puntos señalados en rojo, porque la superintendencia dice de manera expresa, en cualquier momento te puedo pedir lo siguiente: análisis de contrapartes y operaciones. Significa que si yo soy un agente inmobiliario, una empresa inmobiliaria, naturalmente, por el giro ordinario de negocios, me relaciono con contrapartes, con personas naturales o personas jurídicas. Puede pedir cuál es su relacionamiento en términos de debida diligencia. En debida diligencia yo debo hacer un expediente electrónico o físico, preferiblemente electrónico, con el soporte físico también, de cada una de esas partes críticas con las que me voy relacionando. Imagínense que yo tenga, por ejemplo, un gerente que terminó corrompiéndose y permitiendo la entrada de dineros mal habidos a la organización. La superintendencia me puede decir, ¿me puede mostrar, por favor, cuál es la carpeta o el expediente de este empleado? ¿Sí? Entonces, esa carpeta tendrá que tener una actividad de debida diligencia que, por supuesto y por lógica, no se podrá hacer ex post, sino que debe tener una huella de que se hizo allá cuando el empleado ingresó a la compañía 2 o 3 años atrás. En ese sentido, entonces, la superintendencia expresamente lo plasma, le puedo requerir por esos elementos. El informe que mencioné de eficiencia y efectividad, la super dice al menos uno al año, al menos uno, pero pueden ser más, por supuesto, porque lo dice de esa manera. Y ahí el punto que es muy importante, que en cualquier momento la superintendencia dice, te voy a pedir en cualquier momento que me certifiques la existencia ante la superintendencia de sociedades. Nosotros, por experiencia, hemos tenido algunas solicitudes de, llamémosle, de asesoría o de consultoría, cuando alguna empresa, naturalmente de la ciudad, nos dice, llegó esto de la superintendencia, que certifiquemos, con base naturalmente en la circular tal, estamos hablando de la 2017 porque esta apenas entró en vigencia, la existencia del qué, o sea, ni siquiera tienen idea dentro de la organización que eran obligados. Claro, la superintendencia, ahora repetimos, tiene una herramienta adicional para saber quién lo tiene y quién no lo tiene, porque repetimos, desde el mismo diseño te está exigiendo que realices un reporte sobre el diseño y aprobación del mismo a la super. Por tanto, si no llega el reporte, significa que no lo has hecho cuando ya sabes cuáles son las empresas obligadas que tienen ciertos activos. Es más, para que se aprecie un poco la facilidad de cuáles son las empresas obligadas por ese volumen, hay un ejercicio que es habitual, por ejemplo, dependiendo en el sector ventas, por ejemplo, que se solicita una cámara de comercio de la ciudad, en este caso, por ejemplo, Medellín para Antioquia, que te segmente qué empresas tienen más de 30.000 salarios. Una persona natural cualquiera le puede comprar a una cámara de comercio una base de datos segmentada, la que te diga por actividad, por código SIU y por ingresos totales, cuáles empresas se encajan dentro de 30 o 40, dentro de 40 superior, y te lo dice en un día. Entonces la superintendencia, por supuesto, tiene las herramientas y va a ser muy fácil saber qué organismos, qué empresas, qué agentes lo están cumpliendo en ese sentido. Ese es un resumen, repetimos, sé que es técnico, pero es que la circular es técnica. La interpretación, la disgregación de cada uno de los componentes necesariamente es técnica porque es un instrumento técnico, jurídico, sí, pero técnico, digámoslo en ese sentido. Eso, repetimos, está concebido para las empresas que superan esos 30.000 salarios, repito, igual o superior a 30.000 salarios anuales. Pero ¿qué pasa con aquellas que, como ya lo mencionaba, alcanzan los 3.000 salarios? Estos son los elementos, aquí he condensado en 10 puntos, qué es lo que debería ser una agente, incluso repetimos, comerciante, de cada una actividad, en este caso de esta naturaleza, o una persona jurídica, por supuesto, también puede serlo, dedicada a esas actividades, que no alcance esos 30.000, pero que supere los 3.000 salarios. Repetimos, 3.000 ingresos totales o 5.000 de activos. Sí, son los dos componentes que consagra como criterios de vinculación la Superintendencia de Sociedades. Aquí hacemos la primera acotación. En este caso, no nos exige un oficial de cumplimiento. Hago un paréntesis. Toda norma, cualquier norma, por perfecta que sea, por 100 expertos que hayan participado en su creación, siempre va a haber un elemento que genere duda, ¿sí?, en los destinatarios de la norma. Por supuesto, nosotros hemos analizado con lupa esa norma y no solamente a nosotros, sino a la comunidad, digamos, de expertos en esta materia. Hay un aspecto que le genera duda.
Porque en el régimen general de la circular se dice que la función de representación legal y del oficial de cumplimiento no pueden coincidir, no son compatibles, así como tampoco es compatible con la del auditor, con la del revisor fiscal, no es compatible. El oficial de cumplimiento tiene que ser un órgano distinto a esos otros, repito, representante legal, revisor fiscal y demás, no puede ser. Pero cuando nos habla del régimen de medidas mínimas, dice que el representante legal es el que está obligado a esto. En este momento nosotros personalmente tenemos radicada una PQR en la superintendencia para aclarar este aspecto y otros que admitirían interpretación, y en derecho lo primero es la seguridad jurídica y no puede haber interpretación. Pero nosotros somos de la posición que el representante legal lo puede hacer directamente, porque así lo entendemos en la literalidad, pero por si las dudas, el representante legal lo puede hacer sin necesidad de que contrate un oficial de cumplimiento interno, es decir, un empleado de un organismo interno, ¿sí? Ahora bien, sin perjuicio de que si el empresario decide, no, yo no me veo formándome en matrices de riesgos, en aplicación de controles, pues lo pueda tercerizar, ¿sí? Tal como lo prevé la misma circular en un oficial de cumplimiento, o simplemente contrate un empleado con estas competencias. ¿Cuáles son esos elementos? Repito, tenemos dos grandes componentes. Esto es lo que yo quiero que quede muy claro. La super ha dicho, no me conformo con el diseño. A mí no me traiga un programa muy bonito, ¿sí? que seguramente será copiado de internet, sino que le voy a exigir, más allá del diseño, ¿sí? Pruebas, evidencias de que en efecto esto se ha hecho. Voy a poner un ejemplo muy simple de evidencias. ¿Cómo que evidencias? Claro, si la circular me dice que yo tengo que formar, ¿sí? Desde los directivos hasta los empleados de riesgo, pues deberá haber una formación como la que estamos haciendo aquí el día de hoy, por ejemplo, que va a dejar una trazabilidad, que va a dejar una lista de asistentes, y de esa manera es que yo le puedo, por ejemplo, probar a la superintendencia. Otro ejemplo, empleados. Muéstreme, señor empresario, que usted cuando vinculó, cuando contrató y en el curso de la relación laboral con ese empleado le ha aplicado debida diligencia. Yo debo tener como compañía un registro que me arroje cualquier plataforma que me permita decir cuándo consulté los antecedentes de esta persona con la que me relaciono. Por supuesto, no solamente empleados, sino cualquier parte interesada con la que realice una negociación. Ahí estoy entonces introduciendo, comentando brevemente, voy a mirar qué tiempo tengo. Bueno, yo creo que sí, estamos a puertas ya de concluir, para abrir el turno de preguntas. He sido muy claro en que no es solamente un programa de papel. De hecho, si algún elemento, ¿sí?, ha sido objeto de ríos de tinta en el mundo del cumplimiento de compliance, son los programas de papel, los famosos paper programs. Bien, ¿qué elementos debe tener un sistema de cumplimiento como el que estamos hoy comentando en régimen de medidas mínimas? Primero, un diseño y aprobación, naturalmente. Ese es el punto de partida, ¿sí? Hay una política y un programa o proyecto previo para saber qué es lo que voy a hacer, una hoja de ruta. Debo hacer una evaluación de riesgos, una matriz, con base en un estándar en el que debo determinar cuáles son los factores de riesgo, cuáles son las causas de los factores, si esos factores, cuál es la probabilidad de que se materialice, cuál es el impacto que tendría, cuáles son los controles que debo aplicar para reducir ese riesgo inherente y me arroje un riesgo residual, tolerable según el sector. Esa es la evaluación de riesgos. Debo hacer una divulgación y capacitación. Repito, esto no es una cosa solamente del representante legal, que es el que le puede caer la sanción. Todos y cada uno de los empleados, de los colaboradores de la organización, deben ser responsables y conscientes de los riesgos que afronta. Ojo, no solo la compañía, la empresa, la agencia como persona jurídica, sino el mismo representante legal. Ya lo mencionaba Alejandro hace un momento. Frente a los beneficios de la implementación de programas de cumplimiento, se suele erróneamente creer que la conveniencia o el factor que me lleva a mí como empresario a adoptar un programa de cumplimiento es saber si la super me puede sancionar o no. En este caso, que es el organismo regulador nuestro. No. Primero, vamos a retomar algunos ejemplos. Si se llega a materializar un delito, por ejemplo, de lavado de activos, porque, por ejemplo, un empleado se me corrompió y dejó ingresar algún dinero a la compañía mal habido, en el proceso penal, y todo aquel que esté aquí conectado, que tenga relación con el proceso penal, sabrá que hay un articulito, el 25 del Código Penal, que me permite a mí imputar en comisión por omisión un delito de lavado de activos cuando no lleve a cabo los controles suficientes sobre esas cosas que pasan dentro de la organización. Y ahí es donde, en el marco del proceso penal, se me va a decir, entonces venga, dígame usted, otro paréntesis dentro del paréntesis, o sea, un corchete. En materia de procesamiento penal de lavado de activos hay algo que la Corte lo ha admitido, que es la inversión de la carga de la prueba. Muéstreme usted, empresario, cómo o qué ha hecho
para evitar, prevenir, controlar que no se lavaran activos dentro de la organización. Y cuando uno revisa ese articulito 323 de lavado de activos, se da cuenta de que cualquier cosa es lavado de activos, cualquier cosa, directa o indirectamente relacionado con lavado de activos, yo puedo entonces ser vinculado a un proceso penal. Uno, mírese que ahí yo no estoy hablando de multas de la superintendencia. Estoy hablando de un proceso penal por un delito en el que no tengo nada que ver, entre comillas. Otro muy común y seguramente muy conocido para todos aquí, el régimen de extinción de dominio. Recordarán ustedes, a todos les sonará que si yo soy una persona que de alguna manera me dedica al arrendamiento, es decir, cualquiera de las modalidades en este gremio, yo debo aplicar una debida diligencia, ¿sí? No simplificada, sino amplificada, suficiente para demostrarle, en este caso los jueces de extinción de dominio, que yo, agencia inmobiliaria, desplegué una actividad suficiente frente a ese arrendatario que finalmente terminó vendiendo estupefacientes en el inmueble o poniendo el inmueble al servicio de la prostitución de menores. ¿Sí? Son de sobra conocidos aquí los procesos de extinción de dominio en la ciudad, bueno, y en todo el país por ese tipo de situaciones. Es la manera de defenderse. Mírese que yo no estoy hablando aquí de superintendencia en cuanto a multas, sino por un lado jueces penales, representante legal, oficial de cumplimiento. Paréntesis, otro paréntesis. En este momento hay otro proyecto de ley que cursa paralelamente el 5/2020 que busca punir al oficial de cumplimiento, porque la figura del oficial de cumplimiento ya viene de atrás en las grandes empresas, ¿sí? Por la omisión de control en caso de que se materialicen delitos. Entonces, mírese que ahí tenemos pues otro ejemplo. Y finalmente, el que mencionaba Alejandro, ya ninguna gran empresa se quiere y no puede relacionarse con otra si no tiene programas de cumplimiento. Ya lo habíamos dicho, hasta el día 24 de diciembre, muchas grandes empresas en Colombia y medianas estaban obligadas ya a implementar programas de cumplimiento. Y no solo este, también el antisoborno, por ejemplo. De modo que esa gran empresa, cuando se va a relacionar contigo, lo primero que te dice es, hey, enséñeme por favor cuál es su política SARLAP. Si no la tienes, o SAGRILAP. Si no la tienes, pues sencillamente no puedo hacer negocios contigo. Ni hablemos entonces de las relaciones internacionales. Fíjense que he dado por lo menos otros 3 aspectos que son importantes sobre el por qué yo debo necesariamente divulgar y capacitar a todos y cada uno de mis empleados. Debo identificar las contrapartes, ya lo había dicho. Yo debo saber con quién me relaciono. Debo saber quién es el proveedor. Debo saber quién es el contratista. Debo saber quién es la persona o el conjunto o el hilo de personas naturales que están en ese registro, en esa matrícula inmobiliaria del inmueble que estoy trazando. El famoso estudio de títulos, pero ya ahora no desde una perspectiva civil clásica, sino de saber quién es, ¿sí?, cada una de las personas que están interviniendo en ese negocio. Identificación del beneficiario final, ya lo decía, quién es el que está realmente detrás de esa persona jurídica. ¿Será que solamente están los que están ahí en el registro en Cámara de Comercio o qué es lo que hay detrás? ¿Será que realmente, ojo que este factor es muy importante, esa persona, ese inmueble que me dice X si existe o no existe, dónde está la persona realmente que dice vivir en tal sitio? Es decir, una investigación compleja en últimas sobre quiénes son las personas que están detrás de esas actividades. Debida diligencia continua, ya lo decía, no se trata solamente de que yo establezca un negocio con alguien y ya se acabó, sino que si ese negocio se mantiene en el tiempo, yo debo permanentemente, sí, no sé, 6 meses o cada año, establecer o realizar nuevamente la investigación, la debida diligencia frente a esa persona. Registro documental, como ya lo comenté, necesariamente porque la superintendencia o cualquier organismo, incluso jurisdiccional, perdón, estoy hablando Fiscalía General de la Nación, el órgano de persecución penal, te puede requerir en cualquier momento elementos sobre alguna operación en la que la organización esté vinculada, detección de operaciones sospechosas. Naturalmente, cada empresario es especialista en su ámbito, tendrá que saber necesariamente, se generarán unas alertas sobre si hay alguna cuestión, perdónenme la expresión coloquial, rara dentro de la compañía que deba reportarse a la UIAF, el famoso reporte de operaciones sospechosas, y demostrar ante la superintendencia la implementación del régimen de medidas mínimas. Expresamente lo establece la circular. Demostración ante la superintendencia de sociedades la implementación efectiva de ese régimen de medidas mínimas, como ya lo mencioné. No se trata solamente de un papel que dice que voy a hacer tal cosa, sino más bien muéstreme cuáles son las evidencias de eso que yo digo, superintendencia, que debió hacer usted entre tal término y tal término en términos de tiempo. Bien, eso ha sido sintéticamente, repetimos, aquí podríamos hablar todo el día de esto. De hecho, pues hay cursos, especializaciones completas sobre esta materia, pero tratamos de resumir primero aspectos fundamentales de cuáles son las obligaciones, quiénes están obligadas, cuáles son los plazos, someramente cuáles son esos elementos que deben implementar unas y otras, y finalmente que el riesgo de sanción está ahí en el sentido de que en cualquier momento la superintendencia primero sabe quiénes no lo implementaron según ese régimen de
ingresos totales, perdón, ese monto de ingresos totales, y que en ese sentido, más allá de las mismas multas de la superintendencia, son muchos más los beneficios, incluso de salud personal. Y cuando digo salud personal es libertad, porque el delito de lavado de activos es un delito socioeconómico gravísimo en términos de pena, sí que me puede comportar en ese sentido grandes problemas si se llega a materializar una actividad delictiva. Y por supuesto, conocido por todos en este gremio, los procesos de extinción de dominio, que ¿sí? Por excelencia los inmuebles son los que caen ahí dentro de esos procedimientos. Eso era todo lo que tenía por mi parte. Quedamos entonces abiertos a las preguntas que se puedan presentar a este respecto. Muchas gracias por la atención. Bueno, a Jorge y Alejandro, muchísimas gracias, doctores, por esta explicación tan clara de toda esta información. Sabemos que pues para todos los participantes esto es bastante información, pero pues definitivamente, como les dijimos desde el inicio, queríamos no solamente contarles pues como cuáles son ahora las nuevas obligaciones, sino también traerles de alguna forma esa solución. Entonces, pues antes de dar paso a las preguntas, les queremos contar un poco cuáles son los canales. Todos los que estén de pronto interesados en el acompañamiento en ese sentido de C3 Compliance, pueden escribirnos a jurídica@lonja.org.co, que ahí pues vamos a estar ayudándolos como con toda esta información ya del acompañamiento mismo, del producto mismo, porque pues también digamos que toda esa asesoría, los costos de la asesoría y demás, el servicio en sí, el servicio para saber qué es lo que requiere cada uno de ustedes y cada uno de sus afiliados, pues debemos conocer específicamente la persona que tiene la necesidad, la empresa que tiene la necesidad, para poder determinar cuál es el alcance del acompañamiento que se haría. Entonces, para digamos ya estos temas puntuales en cuanto a la asesoría, el acompañamiento, la construcción, por ejemplo, de este tipo de políticas al interior de las compañías, nos pueden escribir a jurídica@lonja.org.co. Nos vamos a poner en contacto con cada uno de ustedes y mirar cuáles son las necesidades para ya entonces con C3 Compliance establecer cuál puede ser ese servicio que requieran. Contándoles esto y diciéndoles esto, pues doy paso a varias de las preguntas. Les recordamos hacer las preguntas en Question and Answers, es Q y A, que se van a encontrar ahí el botoncito en la pantalla de ustedes para poder ir gestionando cada una de las preguntas que ustedes van haciendo. Entonces les agradecemos ponerlas aquí en el botón de Q y A. Nos pregunta entonces Juliet, la primera pregunta que nos hacen es: ¿qué obligaciones tendría en este sentido una empresa que fue creada en enero de 2021? Voy a contestar esa pregunta yo. Le preguntó Juliet, si no estoy mal, ¿cierto? Sí, Juliet nos pregunta. De una manera muy sintética, Juliet, es una pregunta amplísima, pero voy a tratar de ser muy concreto. Primeramente, una empresa constituida en 2021 debe cumplir, pues obviamente, en el ámbito mercantil, con todas las obligaciones que tiene cualquier empresa. Es decir, inscripción en el registro mercantil, obviamente la constitución debidamente por medio de sus estatutos debidamente asentados en Cámara de Comercio, su número de identificación tributaria debidamente tramitado ante la oficina pues, de la DIAN, de Impuestos y Aduanas Nacionales, todo ese tema. Si tienes establecimientos de comercio, obviamente registrarlos, todo ese aspecto. Pero en punto de lo que estamos hablando hoy, para ser concreto, debe tener un examen, diría yo. Primero, ser muy consciente de la magnitud de la empresa, del tamaño de la empresa, del tipo de actividad y si está cobijado o no por exigencias legales en tema de lavado de activos y de financiación del terrorismo. Entonces, ¿qué diría uno? Una empresa juiciosa debe por lo menos tener muy claro su organigrama, su estructura empresarial, su departamento de cumplimiento, por lo menos un oficial o un empleado de cumplimiento, debe tener, si es juiciosa, un asesor externo jurídico que le acompañe en todos estos procesos y además técnico, y debe ser una empresa que debe propender por sustentar todo esto de manera tecnológica, es decir, tener herramientas tecnológicas para poder soportar eso. Estamos hoy más que nunca en la era de la digitalidad. Yo cuando hablo de controles no hablamos de una sábana en Excel o el blog mantequilla ahí donde apunto las cosas, sino que esto debe ser debidamente sustentable ante un órgano de control, ¿cierto? Entonces, un examen de riesgo es mínimo, ¿cierto? Una debida diligencia sustentada de con quién hace negocios. Diría yo, esas son, para responder muy concreto frente a la charla, fuera de las obligaciones mercantiles,
y societarias propiamente dichas en la ley o establecidas en la ley. Como señaló Jorge Andrés, mínimo tener cómo sustentar un régimen de medidas mínimas. O sea, porque es que alguien dirá, pero eso es muy engorroso, es muy complejo. Uno diría, si usted constituye una empresa con esa mirada, va a tener perdurabilidad de negocio, va a tener estructura sólida, se va a blindar y además improbablemente será sancionado. ¿Por qué? Porque tiene como sustentar esa, digamos, debida diligencia y esa constitución seria de una organización, Juliet. Yo quisiera complementar una situación a lo que afirma el doctor Alejandro, retomando un aspecto que comentamos someramente. Y es que con independencia de que yo todavía no adquiera la condición de obligado, que si yo creo la empresa, por ejemplo, el 31 de enero, en enero de 2021, adquirir esa condición, ¿sí? El 31 de diciembre del mismo año y a 1 de mayo del subsiguiente, del 2022, tendría que hacer reportes. Pero no olvidemos, eso es si yo estoy pensando solamente en evitar ser sancionado. Que no pierdan de vista una situación, que cualquier transacción que yo ejecute en el marco ordinario, es decir, si creamos en enero, puedo estar ejecutando en febrero operaciones de 2020, 2021, por ejemplo. Pero resulta que si una de estas personas resulta inmersa en un programa de lavado de activos, inmediatamente la Fiscalía General de la Nación, como órgano instructor en materia de lavado de activos, lo saben, puede requerirme qué hice yo como agencia, como intermediario, para, ¿sí?, probar o establecer una debida diligencia cualificada, es el término que se utiliza ahí, frente a esa persona que resultó implicada. O si no, digamos, en ese sentido yo voy a tener problemas de lavado de activos, en este caso de extinción de dominio. Ese por poner solamente un ejemplo. Entonces, para esos casos específicos, incluso, vamos a poner otro ejemplo, que yo hice solamente una transacción en el año, es solamente una consulta en el año. Precisamente, pues, en marco de las plataformas tecnológicas, esa debida diligencia te permite hacer esa consulta que necesitan hacer, pero en todo caso, la reflexión que no nos podemos llevar es, no estoy obligado, entonces me desentiendo del tema, porque no es esa, ¿sí?, la razón de ser de estas políticas. Muchas gracias a los doctores Alejandro y Jorge por la respuesta. Por aquí tenemos otra pregunta en donde nos consultan cómo se podría blindar a un propietario y lógicamente a una inmobiliaria para evitar verse involucrado en una extinción de dominio por el hecho de haberse arrendado el inmueble y que allí se lleve a cabo actividades ilegales como, por ejemplo, la venta de celulares robados. Andrés, quisiera que tú contestaras eso porque Sí. obviamente se centra en el tema de la debida diligencia. Sí, sí. Ahora, doctor Alejandro, le pediré que me recuerde lo del lavado lo del celulares robados, pero voy a comenzar por lo primero. ¿Cómo se blinda la persona? Es decir, bueno, no, voy a comenzar, ¿cómo se blinda? Entendí la persona natural, por ejemplo, que va a entregar en arrendamiento un inmueble. Hay que comenzar diciendo una cosa. Nosotros, antes que, digamos, que consultores en esta materia, también somos abogados en todos los ámbitos conexos al derecho penal, si se quiere, entre ellos el régimen de extinción de dominio. Y el marco interno de estos procedimientos de extinción de dominio, a esa persona, la persona natural que le entregó el inmueble a una agencia de arrendamiento, un elemento, saber a qué agencia de arrendamiento le está entregando el inmueble. Uno diría, de hecho, la típica excusa del abogado defensor del afectado es el término técnico en materia de extinción de dominio. Es la típica defensa, es que yo se lo entregué a una agencia, que le dice la fiscalía, en este caso el órgano jurisdiccional. Venga, pero usted sabe quién es esa agencia. Esa agencia quizás no sería una persona, a lo sumo por ahí, perdóneme la expresión, mal organizado en términos de estructura corporativa. ¿Quién es esa agencia? Ah, no, pues yo sé que es una agencia. No, venga, señor. Usted tiene que saber, ¿sí? Usted tiene una responsabilidad, usted tiene que hacer una debida diligencia que le permita saber quién es esa agencia. Mírese cómo esto es una red que se teje debidamente, en el sentido de que si yo, ¿sí?, prefiero o pretendo que el particular opte por mi agencia, entonces también debo tener esos mecanismos de debida diligencia. Pero entonces la respuesta no es otra, para resumirlo, que yo, empresa o persona particular, debo ser diligente. Sí, debo ser diligente, debo saber con quién me relaciono. Y en cuanto a la agencia misma, debo hacer o desplegar una debida diligencia cualificada. Yo no puedo contratar, ojo, no puedo realizar una relación contractual de este gremio solamente con el típico clásico certificado de la Oficina de Instrumentos Públicos. No, eso no es nada, eso es simplemente un primer paso para empezar. Debo estudiar quién hay detrás de cada una de esas personas que están ahí. No lo decimos nosotros, lo dice la lógica y los expedientes en jurisprudencia en esta materia. Entonces, esa es la respuesta. Y no sé si Alejandro quiera complementar algo más sobre la parte contractual que podría exigir una persona natural frente a la agencia inmobiliaria de cara a blindarse con esas responsabilidades.
Sí, claro que sí. Vea, incluso desde la teoría del derecho de daños, pues, hablemos acá un aspecto muy puntual. Cuando yo, Óscar Alejandro, le entrego mi inmueble a una agencia para que ella celebre, obviamente yo celebro con la agencia un contrato de mandato para administración de inmueble con un canon garantizado, yo le entrego a la agencia un inmueble y le digo, señora, señores agencia, digamos, usted es mandatario mío, coloque a título de arrendamiento este inmueble ante un tercero. Entonces, desde el punto de vista contractual, mandante y mandatario se están beneficiando del contrato. Ambos responderían de culpa grave y hasta de culpa leve. ¿Yo qué diría? La inmobiliaria es el profesional en la materia y como profesional en la materia tiene que pensar incluso que respondería hasta de culpa levísima en materia civil. ¿Yo qué pensaría con ello? La clave está en la debida diligencia, que no escatime esfuerzos en hacer debidos controles de a qué tercero le entrega el inmueble. Porque los procesos de extinción de dominio, ya pasando al terreno penal y saliéndome del terreno de la responsabilidad contractual que puede haber entre mandante y mandatario, la extinción de dominio, y el doctor Andrés me puede complementar en ello, son procesos muy áridos, o sea, casi que objetivos, donde la fiscalía dice, se configuró un delito allá, hubo una redada, una operación de allanamiento, allá encontraron venta de celulares robados, ejercicio de prostitución infantil, cualquier cosa, inicia el proceso. Y entonces, y es un proceso muy particular porque es el procesado, es decir, a quien le pretenden extinguir el dominio, quien tiene, pareciera haber una inversión de la carga probatoria, tiene que ir a defenderse, ahí no hay presunción de inocencia, pareciera haber es presunción de culpabilidad. Entonces, si un propietario le dice, mire señor juez de extinción de dominio, yo celebré con la agencia tal, yo investigué qué agencia era, es una agencia reputada, es una agencia seria, yo establecí cláusulas contractuales de que él responde por cualquier descuido en la indebida selección del tercero arrendatario, y además la agencia entra y coadyuva ahí porque tiene interés para coadyuvar en ello, dice, y mire que yo no solo me limité a revisar eventualmente un certificado de traición de libertad o pedir una carta laboral de ese sujeto, sino que además le hice una debida diligencia incluso amplificada o intensificada, lo consulté en listas restrictivas, tengo soportes de esas pesquisas. Yo creo que el juez va a decir, bueno, sí, si hay una idea, porque es que hay que decir algo, señores asistentes, el riesgo cero no existe. O sea, el riesgo cero, entonces cerremos la reja y no trabajemos, no, es imposible. Siempre va a haber un riesgo inherente en toda actividad. Así se llama en la teoría de los riesgos, riesgo inherente. Pero hay que cerrarle la brecha al riesgo inherente, es decir, hacerlo más pequeño vía cláusulas contractuales, vía adecuada selección del contratista a quien una persona le entrega el inmueble y por parte de la agencia, vía diligencia debida e intensificada de ese tercero a quien se le entrega un inmueble para poder tener mayores armas para defenderse en una extinción de dominio, señores. Doctora Alejandra, no le escuchamos, no le escuchamos. Ya, perdón. Que muchas gracias por la respuesta. Francisco Vallejo nos pregunta que si esta circular cambia en algún aspecto de la forma de hacer los estudios de títulos, es decir, si debe hacerse algo adicional a la consulta en listas restrictivas y gestiones inherentes al riesgo reputacional. Sí, en efecto. Mírese, qué bueno qué importante esa pregunta, porque a veces suele erróneamente, pues, también por falta de información, pensar o asimilar la debida diligencia a teclear una cédula UNIT, ¿sí?, en una plataforma de listas restrictivas. Empecemos por un lugar, por un punto. No todas las listas restrictivas, digamos, tienen la misma cantidad de fuentes de información, ¿sí? Hay quien pues, te da 10 datos, es decir, consulta 10 fuentes, y hay quien te consulta 200 fuentes. Empecemos por ahí, ¿cierto? Pero no olvidemos que esta circular sí trae un cambio, un énfasis, profundiza, remarca, vuelve sobre lo mismo en la necesidad y la obligación de identificar el beneficiario final. Beneficiario final es, más allá del título, es quiénes son las personas que están realmente detrás de esta relación negocial. En efecto, son quien dicen ser, y cuáles son en últimas los antecedentes que traen detrás de ese nombre y esa vinculación de esa persona jurídica. La persona jurídica, por ejemplo, si uno consulta una simple lista, mírese qué situación esta a la que vamos a referir en este momento. Yo consulto una persona jurídica y en el certificado de cámara me puede decir que tiene el domicilio en X dirección de Medellín. Y puede que si yo voy allí ni siquiera exista la dirección. Perfectamente es posible. ¿Significa que eso es una debida diligencia? Simple. Y la circular enfatiza la necesidad de establecer la debida diligencia amplificada o intensificada, la necesidad que yo tengo que saber en estricto sentido, claro, también de acuerdo a la magnitud del negocio,
¿sí? De acuerdo a la magnitud del negocio. Tengo que establecer ese nivel de intensificación en la investigación, si se quiere, de lo que pasa con los bienes inmuebles, en este caso. Entonces, o personas naturales con las que me relacione y demás. Se trata de eso fundamentalmente. Es más, mírese que hemos hablado de una debida diligencia continua. Yo participo, lo puedo decir aquí abiertamente también, he tenido relación de representación judicial en la extinción de todos estos inmuebles que están en la parte céntrica del centro de la ciudad de Medellín. Y prácticas de mucho tiempo, evidentes, de mal uso de esos inmuebles. ¿Y cuál es el papel de las agencias inmobiliarias? Los jueces han dicho, no, en efecto ha habido un desentendimiento absoluto de las agencias frente a esos inmuebles. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? No hay debida diligencia continua. En ese sentido, entonces, repetimos, la circular enfatiza debida diligencia amplificada continua sobre qué es lo que pasa con las personas con las que yo me relaciono, con las contrapartes. Entonces, lo resumo de esa manera. Muchas gracias, Jorge. Por aquí nos preguntan que si, digamos, hay una persona que nos hace dos preguntas relacionadas. Lo primero es, ¿cuál es la lista vinculante o restrictiva más consultada en Colombia para temas inmobiliarios? Y si esta persona, entonces, que trabaja bajo una marca, pero es persona natural, también requeriría implementar estos elementos de SAGRI y LAFT. Yo voy a contestar esa pregunta, Alejandra, de una manera muy concreta. Cuando hablamos de listas más concretas, pues hay muchas, pero digamos la más importante que se ha conocido como lista Clinton o lista OFAC. Y para contestar lo otro, porque sé que ya estamos muy excedidos de tiempo, ya llevamos como 5 o 7 minutos por fuera de la hora y media, para contestar la segunda pregunta. Era el tema de la lista. ¿Y cuál es el otro aspecto? Qué pena, me perdí. OFAC y ¿cuál es la otra pregunta? El de la marca, Alejandro. Y que si ella como persona natural, pero que sí, trabaja, perfecto. digamos, bajo una marca. El consejo, claro, el consejo que uno le da a esta persona es, venga, no se crea que porque usted es una sociedad comercial propiamente dicha, usted se puede relajar. Yo diría, usted como persona natural ejerce el acto mercantil de intermediación en inmuebles, de arrendamiento, ese es un acto mercantil. Desde un criterio material hay riesgo. ¿Qué le diría a uno? Tiene riesgos por lo menos de extinción de dominio en una operación de esas. Blíndese con un régimen de medidas mínimas. Esa es mi respuesta concreta. Perfecto, muchísimas gracias, Alejandro. Aquí nos preguntan también, Sommer Inmobiliaria nos pregunta, ¿qué obligación tiene una persona natural con establecimiento de comercio registrado con ingresos de 95 millones en 2020? Ahí nos podría ayudar de pronto Jorge o... Sí, es decir, no. Si el ingreso total fue 95 millones, desde el punto de vista formal, no está obligado, es decir, no lo cobija o no quedaría integrado con la reforma del 24 de diciembre. ¿Por qué? Porque repetimos, son algo así como 2.500 millones de pesos, ¿cierto? Claro, no está obligado en este sentido a implementar al 31 de mayo ese régimen de medidas mínimas. No obstante, o sea, formalmente hablando, no obstante, insistimos en lo mismo. El mero, digamos, la sola actividad mercantil, por la trascendencia y por la experiencia judicial en la materia, dice, si esa organización o esa persona natural, ese comerciante, de alguna manera, uno de esos inmuebles que transa, resulta involucrado en un proceso de extinción de dominio, de lavado de activos, tanto por la vía penal, representante o persona natural, como parte, digamos, dentro del proceso de extinción de dominio, puede ser requerida para que certifique la debida diligencia aplicada frente al inmueble y a las partes que están asociadas al inmueble. Entonces, esa es la respuesta. Muchísimas gracias a Jorge. Nos preguntan por aquí que si la cláusula que se utiliza en las promesas de compra-venta, donde la cláusula, digamos, el nombre es origen de fondos y destino de los activos, que es donde se establece pues como que la parte de alguna forma confirma que el origen de los fondos es legal. Nos pregunta entonces este participante si esa cláusula de origen de fondos y destino de los activos podría ser esa, de alguna forma, la regulación o una forma de protegerse ante estas condiciones. Sí, yo le contesto, sí, pero no la única. Es decir, yo no me puedo limitar a una escuálida cláusula contractual, además pro forma, copy-paste. No, yo creo que sí, en principio, como previsión contractual, pero debo tener sustentos anexos
adjuntos e independientes del contrato que prueben mi debida diligencia como parte contractual. Muy bien. Y nos preguntan muy en la línea de la pregunta que nos hacían antes en cuanto a esas políticas mínimas, que fue la respuesta que nos daba el doctor Alejandro, que hay unas políticas mínimas que debería establecer la persona natural. Nos preguntan sobre ese mismo tema, entonces, ¿cuál sería la recomendación para la inmobiliaria y ya no la persona natural? Bueno, entiendo que no se trata de repetir cuáles son las políticas mínimas o los elementos mínimos. La recomendación más bien sería, al caso concreto, si lo aplicásemos el caso concreto, cada organización es diferente, es decir, cada persona jurídica en sí misma es muy diferente, está estructurada de manera distinta, tiene personal, competencias, es decir, capital humano con competencias distintas, de configuración distinta. Entonces, paso 1 es establecer cuál es la organización concreta. Y paso 2, es que, a ver, no sé si la pregunta es cuáles son las medidas o qué recomendación podría dar. No sé si la doctora Alejandra me puede reformular esa cuestión. Yo creo Sí, haber Alejandro. entendido y voy a entrar a terciar en el debate, digamos ya de una manera, creo que va a ser la última pregunta, entonces yo digo esto. Lo que dijo Andrés, rescato. La reflexión que no se pueden llevar para la casa es: no estoy obligado, no facturo 3.000 salarios al año. No, yo no muevo 2.500 millones de pesos al año, no estoy obligado. No lo mire así. Mírelo por el criterio material de lo que usted hace. Usted trabaja en la intermediación de inmuebles, ya sea que permute, arriende, venda o compre. En esa medida tiene un riesgo latente, mínimo el de la extinción de dominio, y le puede venir una demanda penal, perdón, una denuncia penal, puede verse inmerso en un proceso de extinción de dominio o una demanda de responsabilidad civil de un propietario de un inmueble por culpa contractual. Entonces, ¿yo qué resumo? ¿O cómo lo puedo sintetizar? Usted, empresario serio, sólido, coherente con la norma y previsivo, como mínimo implante el régimen de medidas mínimas. ¿Qué es eso? Tenga un empleado de cumplimiento, tenga un asesor externo jurídico, cree una matriz de riesgos, conozca sus riesgos, documéntelos, diseñe sus políticas, tenga sus programas, sus políticas, su programa de ética empresarial y haga los debidos reportes a las entidades de control. Esa es mi sugerencia mínima. Muy buena sugerencia para las inmobiliarias, finalmente es poner el foco en eso, no tanto en cuáles son mis ingresos, no tanto si en realidad tengo unas obligaciones ya del tamaño de lo que puede ser un sistema de administración de riesgos, pero por la actividad que realizan hay un riesgo latente que va a ser de la extinción de dominio, que sin importar los ingresos, pues al vernos frente a una de estas situaciones tendremos que proceder a acompañar a ese propietario y a demostrar cuáles han sido las gestiones. Entonces creo que las recomendaciones que nos hacen los doctores Jorge, Andrés y Oscar Alejandro son muy pertinentes. Dentro ya las últimas preguntas que nos hacen nuestros asistentes para ya ir cerrando esta tan informativa conferencia, nos pregunta Maribel Romero si en la diapositiva de requisitos, el numeral 2, donde se habla del mundo de los negocios, ¿qué pasa entonces si se cumple con las transacciones anuales de 87.780.000? Muy en la línea de la respuesta anterior. Ya aquí entonces no como recomendación, sino como obligación. ¿Qué pasa cuando ya estoy dentro de los montos mínimos? Alejandro, bueno, nos referimos a ver, hay que cumplir una doble condición. Estamos hablando de obligación de cumplimiento. Si estoy pensando solamente en si supero los topes o no, hay un régimen de 30.000 salarios mínimos en ingresos totales anuales, ¿cierto? Es decir, mensual, pero entonces sumo la anualidad. Y 2, si he transado 100 salarios mínimos del año 2020, entonces son 87 millones y demás. Si cumplo solamente los 87, sin alcanzar los 30.000 salarios, no estaría obligado. Es decir, ahora bien, hay que tener en cuenta, si supero los 3.000, entonces estaría obligado, sin los 100 salarios, a implementar el régimen de medidas mínimas. No podemos perder de vista 30.000 para el SAGRILAV robusto, y si supero los 3.000, para las medidas mínimas. Entonces, perfecto, muchas gracias. Y ya entonces dentro de las últimas preguntas nos dicen, buen día, ¿con qué periodicidad se deben hacer? Esta pues es la última pregunta que tenemos. Nos dicen, ¿con qué periodicidad se deben hacer consultas en listas restrictivas? Si solo al inicio de la relación contractual o pues recomiendan alguna periodicidad como semestral, anual, ¿cuál podría ser esa recomendación? sí, la norma circular establece algo que se llama el principio nosotros le llamamos en los estándares internacionales el principio de proporcionalidad. La circular le llama razonabilidad. En función de los riesgos, yo debo de alguna manera
prever, precaver a esa concreta persona con qué periodicidad debo aplicarle una consulta de esta naturaleza. Entonces, no hay una pregunta tasada por la circular que me diga cada 6 años, 2 años, sino que en función del riesgo, en función de la persona, en función de la persona jurídica incluso, en función de la jurisdicción incluso, yo debo establecer esa periodicidad. Pero yo mismo, responsable del sistema de cumplimiento, debo, según esa persona, establecer unos parámetros sobre cada cuánto le puedo aplicar una debida diligencia. Por ejemplo, voy a poner un parámetro muy importante. Si yo le alquilo un establecimiento a una persona jurídica de muy buena reputación del país, no voy a mencionar nombres, ¿será que yo puedo tener una menor diligencia frente a esta? Quizás sí, en el arrendamiento de un inmueble, perfectamente. Pero si se me aparece una persona X, por ciertos indicadores no me fío de ella, no me puedo fiar, a esa persona tengo que seguirla de manera más continua. Esa es la lógica del cumplimiento, que en función del riesgo y de los indicadores yo debo aplicar medidas de debida diligencia. Sí podría estandarizar, ojo, las partes internas, por ejemplo, los empleados. Yo perfectamente podría a un empleado cada año revisar cómo está el tema de antecedentes, perfectamente. Pero Y desde los podríamos demás, decir, sí. perdona, Jorge, Sí. podríamos decir que estos elementos harían parte de la política que se establezca para cada empresa, Claro, definir también periodicidades, cuáles son las Definitivamente, condiciones de las claro, es decir, empresas. es una empresa que se queda anquilosada en controles, establece controles y que son parte de su ADN, es decir, que son periódicos y permanentes, claro que sí. correcto. Perfecto, pues muchas dudas, muchas preguntas, muchísimo interés, pues como vieron teníamos muchas preguntas, les voy a hacer la última que tenemos porque pues se nos pasó un poquito el tiempo, pero pues la gente sigue conectada porque es un tema de mucho interés para todos y muy importante en este momento y mucha actualidad. Entonces cerremos con la pregunta que nos hace Ana María Palacios, donde nos pregunta cuál es la relación que existe entre esta circular del 24 de diciembre del 2020 y la sentencia donde ya se ha dicho por parte de la Corte Suprema de Justicia que no se puede trasladar la responsabilidad al particular de algo que es responsabilidad del Estado, pues muy en la línea de la responsabilidad pues de perseguir los delitos, de verificar estas condiciones, cómo podría concatenarse la sentencia con la circular. Creo que les dejé nos dejaron la última pregunta, la más difícil para el final. Vea, yo me atrevo a decir algo y yo sé que Andrés también no se va a resistir. Vea, yo le digo algo. Las sentencias, en este caso están citando una sentencia de la Corte Suprema y obviamente como órgano de cierre la jurisdicción ordinaria y la Corte Constitucional como órgano de cierre la jurisdicción constitucional. ¿Yo qué pienso? La sentencia obviamente es derecho también, es derecho en el caso concreto. Claro, definitivamente no se puede, digamos, no puede haber una huida del Estado de abandonar su obligación de perseguir los delitos y dejarle eso a los particulares. Pero es que a eso apuntamos cuando hablamos de autorregulación regulada. El Estado te regula, el Estado persigue, pero el Estado también te castiga si eres negligente y no persigues y no le ayudas, no eres coequipero del Estado. Es más, incluso podría caberle al particular un delito, omisión de denuncia. Más aún, podría caberle al particular un delito. La Corte señala a que sí, el Estado es el titular de la persecución penal en cabeza de la Fiscalía, pero el Estado le puede perfectamente decir a un particular, venga, pero usted omitió controles, venga que lo voy a meter al baile por una violación de una posición de garante. Usted cometió el delito por omisión, entonces yo no sería tan olímpico con esa sentencia de sentir que yo me lavo las manos y quedo tranquilo. Yo creo que todo apunta, la autorregulación regulada apunta a eso. Contrólese, que yo Estado lo controlo y también lo castigo si usted no se autorregula. Así es. Sí, y para complementar un poco lo de Alejandro, no olvidemos que la autorregulación regulada, en este caso esta circular, este régimen en concreto, es ley, porque la ley 222 en este caso y otras más dan unas facultades a los organismos de reguladores y supervisores de regular, de autorregular. Y en este caso, esa es una de esas circulares. Y si uno analiza no una sentencia de pronto aislada de la Corte Suprema, sino, digamos, la práctica jurisdiccional. Si uno va y revisa qué pasa en los juzgados de extinción de dominio, por ejemplo, si uno va y revisa qué pasa en el Tribunal Superior de Bogotá, que en últimas es la segunda instancia de los juzgados de circuito especializado en materia de extinción de dominio, la práctica es esa: pruébeme debida diligencia cualificada. Y debida diligencia cualificada, traducida a términos técnicos, es programas de cumplimiento. Entonces yo diría que ese es un argumento, digamos, teórico bastante interesante, pero en la práctica judicial opera desde la manera que hemos indicado. Pruebe que en efecto llevó a cabo actividades superiores de modo
o tendientes a conocer cuál era la entidad del negocio y quiénes eran los que estaban detrás del mismo. Es que incluso los penalistas hemos dicho algo en la práctica, y con esto termino. Sí, existe presunción de inocencia, pero cuando uno es perseguido por el Estado, si uno es diligente, debería pensar más bien que hay una presunción de culpabilidad. O sea, yo no le voy a dejar al Estado todo. No, yo me defiendo, yo muestro cómo. Ese es el principio. Sí, es que realmente lo que decían ustedes es muy pertinente, pues como dejarlo como conclusión. Cuando estamos hablando, por ejemplo, del tema de lavado de activos, financiación del terrorismo y extinción de dominio específicamente, se alteran las cargas. Partimos de la presunción de inocencia en la Constitución política, pero cuando estamos hablando de extinción de dominio, yo soy el que tengo que demostrar que en efecto fui diligente. Entonces, pues todas estas políticas, el manejo, tenemos que pensarlo antes de estar en ese escenario. Si yo llegara a estar en un escenario de estos, ¿qué tengo para demostrar la debida diligencia, para demostrar esa inocencia o esa estar exento de culpa de alguna debida diligencia y digamos como toda esa responsabilidad que tengo como comerciante, como empresario, como una persona que se desempeña en este sector donde tenemos finalmente, y creo que ese mensaje que daban ustedes es muy pertinente, es un sector que tiene mucha sensibilidad a estos problemas de lavado de activos y por eso pues debemos establecer todas estas condiciones y políticas. A todos los que nos acompañaron, muchísimas gracias. Mensajes muy positivos para ustedes, doctores Jorge Andrés y doctor Oscar Alejandro. No, las personas siguen conectadas, pues se nos extendió un poquito, pero es un tema de mucho interés. Entonces, ya saben, les recuerdo, nos pueden escribir a todos los que estén interesados, pues como en establecer estas políticas al interior de las empresas, a llevar a cabo todo este proceso de estar pues como alimentando la información y de hacer el respectivo reporte ante las entidades de supervisión. Nos pueden escribir a jurídica@lonja.org.co. Aquí pues vamos a estar comunicándonos con ustedes para toda la información requerida, y a todos los que nos acompañaron, muchas gracias. Esta es la primera de nuestras capacitaciones que seguiremos llevando a cabo con todos ustedes, tanto en nuestras jornadas del arrendador como en nuestra jornada de los administradores de propiedad horizontal y las constantes charlas que hacemos a los diferentes sectores como corretaje con la MLS. Entonces nos seguiremos viendo. Gracias por acompañarnos y definitivamente muchísimas gracias a los doctores Jorge Andrés, a Mezquita y a Oscar Alejandro Castaño por habernos dado tan importante información. Que tengan un feliz día a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Un abrazo.